El problema de los rabacucos es su lengua. El problema de los rabacucos es la especulación, la mentira, la falsedad. Estamos en presencia de personas que no tienen ningún tipo de educación. Y eso en algún momento de tu vida te va a pasar factura. Sí, o sea, empezaron atacando a todos los pastores, llamándoles ladrones y todo lo demás. Todo eso que ellos dijeron hacia afuera. Ahora, cuando ya las aguas se paran hacia afuera, cuando ha venido la guerra interna entre ellos mismos, nos hemos dado cuenta que con lo que ellos estaban señalando a otros es precisamente lo que le pasa a ellos. Hay un video donde el Goldie dice: tú tienes cosas mías, súbela. Sácala. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú analizas el lenguaje corporal del Goldie, te das cuenta que lo que él está diciendo está bajo temor. Y que él sabe que ciertamente tienen cosas de él. Es como temerario. Porque si tenemos cosas de él nosotros, no lo van a tener ellos que andan con él todos los días. Lo que pasa es que uno no busca destruir a nadie. No. Y ese no es el pregón del evangelio. El problema de los rabacucos es la especulación, la mentira, la falsedad. Estamos en presencia de personas que no tienen ningún tipo de educación. Y eso en algún momento de tu vida te va a pasar factura. Sí, o sea, empezaron atacando a todos los pastores, llamándoles perros, fornicarios, adúlteros, ladrones y todo lo demás. Todo eso que ellos dijeron hacia afuera. Ahora, cuando ya las aguas se paran hacia afuera, cuando ha venido la guerra interna entre ellos mismos, nos hemos dado cuenta que con lo que ellos estaban señalando a otros es precisamente lo que le pasa a ellos. Claro. Hay un video donde el Goldie dice de que tú tienes cosas mías, súbela. Sácala. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú analizas el lenguaje corporal del Goldie, te das cuenta que lo que él está diciendo está bajo temor. Y que él sabe que ciertamente tienen cosas de él. Es como temerario. Porque si tenemos cosas de él nosotros, no lo van a tener ellos que andan con él todos los días. Lo que pasa es que uno no busca destruir a nadie. No. Y ese no es el pregón del evangelio. No, porque hay una formación de este lado, ¿tú me entiendes? Hay un Hace nivel de conciencia. Hace tiempo que yo le dije a la gente, para que la gente no pone caso, yo le dije hace mucho, esa gente no son los que pintan. Porque a uno que vive en toda esa cuestión. Claro. Yo sé que no te lo dije, son un personaje, cuéntame que te David. Son un personaje porque uno se da cuenta y uno sabe. Entonces ahora sale a relucir que uno con otro se está matando. Y no solamente matándose, sino que la gente habla de pastores. Esos muchachos no son pastores, porque tiene que haber un perfil para ser pastor. Claro, y una O formación. sea, la Biblia, ¿no te entiendes? O sea, Sí, los pastores Santiago y fulano se están matando. ¿Cómo que ese pastores? ¿Y quién lo hizo pastor esa gente? Ay, ¿y quién es Loli? Queremos saber quién es Loli ahora. Loli está tendencia, muchacho, mundial. Los le están buscando que ni a Sobey de ese tiempo. Ay, Dios mío. Loli, vuelve a redir Loli. Ey, las mujeres siempre dividiendo bandos, ¿oíste? Esto es increíble, mano. Es que la Biblia es específica, maestro, cuando habla Mateo 7, que nos trae esa enseñanza, de que con la misma vara que tú mides, será medido. Así. Cuando nosotros ya digamos vamos como creyentes, vamos a excluir a la gente que se supone que no conoce a Dios y no conoce los fundamentos bíblicos. No lo aplicamos de la manera correcta. En un momento dado, la misma palabra te va a confrontar y te va a poner del otro lado de la moneda en esa situación, la cual tú perseguiste a alguien por una consecuencia o algo, o sea, por una idea errada, por cualquiera que sea el concepto. Sí. Número uno es, nosotros no podemos defender a Dios o defender el evangelio como tal, porque la gente dice que no, yo tengo que poner el ejemplo, porque por el ejemplo vendrá el testimonio. Tus frutos lo harán por sí solos. Entonces tú no tienes que preocuparte en perseguir a nadie. Y hemos visto, es lamentable, que ministerios que han trascendido más de ahí han caído por ese tipo de situaciones, de esa persecución. Escuchamos, voy a citar a ese hombre, pero con mucho respeto, pero muchos años atrás se habló de Jimmy Swaggart, tremendo hombre de Dios, un evangelista que llenaba estadios, multitudes, cientos de miles de personas, milagros de todo tipo ocurrían. Y se dio una situación entre el pastor Jimmy Swaggart con otro pastor. Oye, esa que es muy importante que este testimonio que está dando, David. Sí. Oye, cómo cae un imperio. Sí. Hablando de eso, David.
Eso está en YouTube, que la gente lo puede buscar. O sea, no podemos hacerlo todo, afirmar todo, porque se dice, ¿verdad? Pero el pastor Jimmy entra en una contienda Ministerial, con sí, otro pastor. con otro pastor de un ministerio de mucho peso. De mucho peso. Eran los pastores del momento, los ministros que la gente veía, cuando se hablaba del televangelismo. Era la gente que era una pauta, tú sabes, cientos de miles, millones de personas. Que lo que ellos dijeran iba a Eso trazar era. una pauta. Eso era sí. como ley. Ujú. Y la gente ponía la fe a través de ellos, su fe estaba basada en el Señor, pero lo veían a ellos como esos hombres que eran hombres de fe. Pero cometieron un error, tanto el pastor Jimmy como el otro, pero vamos a decir en este caso más el pastor Jimmy. Se dedicó a difamar a que ese pastor era una persona que hacía mal uso de los recursos de la iglesia, que era un estafador, que era un evangelio que era ficticio, que estaba mal, que era una iglesia mundana, condenándola, que ahí Dios no estaba, pero que lo que ellos estaban haciendo era lo mejor, se estaban autojustificando. Sucede que yo no voy a decir como dice la gente que el diablo le puso una trampa, esto y lo otro, no sé lo que lo conllevó. El pastor Jimmy tenía una debilidad y era que muchas veces cuando salía de administrar la campaña, dice que se iba a un motel. No dice que llegó al acto con la mujer, pero sino que se saciaba observándola. La mujer era una prostituta que le bailaba. Y supuestamente cada vez que eso ocurría, él salía y se iba normal a su casa y convivía con su esposa, con todo el mundo. Eso era Con algo. todo el mundo. O sea, cuando digo no en el sentido de tener relaciones No con me la gente. asustes. No, digo convivir en el sentido de... Oh, convivir con todo el mundo. Exacto, ya. que parecía que era un hombre que estaba de paz y todo eso, pero tenía ese problema interno. Entonces muchas veces no sabemos cuál es el tramo que puede tener una persona, un problema interno que lo lleva a llevar algo público cuando no se debe tratar así. Acontece, para no seguir la historia muy larga, que esa misma prostituta comienza a acostarse con un hombre que era policía. Y ese policía es hijo de ese otro pastor muy reconocido, pero está descarriado porque ha visto cosas en el evangelio. Ujú. Como pasa en toda la familia, de los hijos del pastor hay uno que está o medio rebelde, o vio una situación que atacaron a su papá tal vez, y dice, mi papá es un hombre de Dios, ¿por qué le hacen eso? Yo no tengo que lidiar con esas situaciones. En fin, que él, hablando con esa mujer, ella le dice, mira, tú eres hijo de un pastor, yo no creo que tú deberías venir aquí. Dice, yo no sé por qué que hay hombres de Dios que tienen esa debilidad. Dice, pero ¿por qué tú dices eso? Sí, pues aquí viene uno muy conocido, que tales días, tal hora, tenemos ya un tiempo de cita, donde él viene y me paga muy bueno, dice ella. Wow. ¿Y sabes lo que dijo? Esos evangélicos son los que mejores pagan. El tipo le dijo, pero ¿cuál es ese hombre? Sí, para que tú veas cómo son las cosas. Cuando ella se abre al diálogo, que le dice quién era, nada más y nada menos que ese hombre de Dios, que ya Dios restauró, que se sepa, ¿verdad? Pues eso hace muchos años. Sí. Un hombre restaurado, su congregación no ha sido la misma, pero sigue perseverando en el evangelio y su hijo ya ha tomado como el legado y es una congregación muy bonita. Ahí viene el caso, cuando le dice que es él, tú supiste que fue una información directa, Claro. más que el hombre tiene acceso de policía, detective y toda la cosa, Todo. sacaron pruebas, parece ser que hasta grabaron audio, dicen, ya tú sabes que el papá, el otro pastor, que estaba esperando a lo mejor no sabe cuántos años, cómo iba a venir en venganza con él, sacó toda la luz. El humano ¿Y muy- quién sufrió en ese caso? Ahí sufrió el evangelio. El evangelio. Claro. El O sea, al evangelio. final Una del mancha. camino, al final del camino, el pastor, ese pastor, si es que le podemos llamar pastor, una persona que tenga ese tipo de comportamiento, al final del camino, ¿qué hace? O sea, tú le estás haciendo un daño a la fe. Sí. Porque eso genera incredulidad hacia los que están afuera. Y no es el caso nada más dentro de la iglesia evangélica. Han habido muchos casos a través de la historia de personas sumamente peligrosas y dañinas dentro de las religiones. Religiones que son peligrosas porque terminan separando a sus seres queridos. La mayoría de esas personas tú lo ves y tú lo que ves son jóvenes llenos de trauma, Sí. llenos de heridas. Yo estoy seguro que esos muchachos lo sientan y toditos vienen de hogares disfuncionales. Tú no ves que hay una carencia de educación. Claro. Ey, son violentos, Que ellos. nadie, o sea, como tú ves esa conducta así hacia afuera, que nadie te puede sentar y darte un consejo y alinearte. Tú te vuelves en el hazmerreír de la gente. Entonces, esa parte negativa de la fe es lo que está en las redes sociales. O sea, la gente piensa que eso es el evangelio, cuando se supone que estos muchachos son parte de una secta
los rabacucos de Santo Domingo deberíamos catalogarlo en el renglón de sectas peligrosas. Son una secta porque no están adheridos a ninguna institución religiosa. Son una secta porque legalmente no están operando. Usted puede estar seguro que todas esas iglesias en Santo Domingo, que pertenecen a esos muchachos, si podemos llamar iglesias, están de forma ilegal y clandestina. Y en eso el Estado de Santo Domingo falla, el gobierno falla, porque debería haber un ente de regularización de este tipo de conducta. Y no sé hasta qué punto se puede hacer algo desde el enlace entre la iglesia y el Estado o alguna organización religiosa en Santo Domingo. Pero ver esto, que esto es lo que está en la opinión pública, que es un pastor, pero que no son pastores. No, no. O sea, ¿dónde se formaron esos rabacucos para llamarse pastores? Sí. ¿Me entiendes? Realmente, maestro, cuando uno analiza el perfil psicológico, físico, la actitud, la forma como ellos se expresan y actúan, tú te das cuenta que realmente hay una carencia, ¿verdad?, de formación, y también hay lo que le llaman, se le nota como que son personas reprimidas, ¿me entiendes? Por no decir que también son excluidos sociales, ¿tú me entiendes? Entonces eso te lleva a ti a decir, bueno, ¿qué es lo que le estamos presentando al evangelio en este sentido? ¿Me entiendes? Pero eso es bueno que ese corito sacó la cara, ¿tú sabías? Porque hay muchos de ellos que están escondidos, haciendo pila de daño, porque esa gente lo que están es recogiendo jovencitos, lo están reclutando y le están dañando la cabeza también. Porque ninguno, tú no has visto un chiquitico como está, con una violencia de chiquitico y hablando como incoherencia. Se convierten en payasos en redes sociales. El evangelio no es para predicarlo así. No hay que, Eso es lo que da tapé. eso, te voy a ser sincero porque tampoco podemos nosotros tapar el sol con un dedo. No. Dentro de ese movimiento, lo que son los rabacucos ahí abajo, eso mismito se predica aquí en Estados Unidos. Aquí hay un montón de rabacucos. Claro. Lo que pasa es que las masacres internas que esos tipos de pastores hacen en su iglesia, nadie se ha salido para afuera a decir las atrocidades que ellos hacen. Hay pastores aquí en Estados Unidos que tratan a la gente como animales. Eso fue lo que yo dije ahorita. Que Tratan a la gente como animales, como perros, literalmente. Es cierto. Si pudiéramos llamarle pastores. Claro. Por eso fue que te dije ahorita que gracias a Dios que ellos sacaron la cabeza, porque ahora hay mucha gente que está observando. Porque hay muchos de ellos que están escondidos, que están abusando y reclutando jóvenes y lo están dañando. Lo están dañando 100%. Yo me río muchísimo con ellos, no te voy a mentir. Pero ellos le están haciendo mucho daño a muchos jovencitos que están entrando a la iglesia, que lo están condicionando ya. No están ni atrás de Dios. Están atrás de lo que el pastor mío vea que yo haga. ¿Entendiste? Entonces no me están enseñando a mí a que yo ame a Dios, que yo ame al Padre, que yo tenga una conexión con mi Padre. La conexión de esos tigres entre ellos. Tú no ves como fulano ahora no está haciéndome tiempo a mí, yo te voy a acabar. Sí. Entonces, si tú te fijas, el modelo de ellos no es como comunión con Dios. No. Es como la comunión que lo que veamos entre nosotros. Cómo tú te vas a vestir, cómo tú te vas a comportar, cómo tú vas a hablar. Si tú vas a subir un video ahora o no lo vas a subir ahora. ¿Tú entiendes? Como que no hay nada como de Dios. Y aparte de eso, se le ve una violencia. Al Gordy se le ve una violencia. El Gordy y a Felipe, pero una violencia, como tú dijiste ahorita, como traumas infantiles. Mucha ira, mucha ira. Son reprimidos. Yo digo, este tigre tú te lo encuentras por ahí, fácilmente tú te la vas a trompar con él. Sí. Porque ese tipo tiene violencia. Tú vas a ver que ahorita, con ese chimoteo que hay, esa choteadera, porque ahora fue que ellos abrieron el portal de la choteadera. ¿Entendiste? Lo cual, eso no es igual en soporte. A soporte se le ve como un poquito de No te ¿me preocupes, entiendes? que Él ha venido saliendo, porque acuérdese que meses atrás él también estaba acabando exacto. gente y llamando a gente perro. Exacto. Y llamando a pastores perro. Ahora te toca a ti que te llamen perro. Sí. Te están dando de tu propia medicina. No, ahora es que ellos van a seguir sacando cosas, Claro. porque ellos sacaron, ahora mismo ya están en el portal del choteo. Ahorita van a salir que fulano le da golpe a la mujer, ahorita van a salir que fulano le da golpe a los niños, que fulano no duerme en la casa, porque ya ellos se metieron en esa ola de chotearse. La ola antes era de acabar a Al otra otro. gente. Entonces, imagínate que ellos ahora implanten eso entre ellos, que ellos son los agresivos. Bueno, el pastor Santiago estaba de una entrevista hoy en la mañana. Hay que ver qué fue lo que dijo. Porque ellos están choteando. Es que yo quiero saber qué tiene para aportar en una entrevista el pastor Santiago. O sea, un chisme de iglesias locales, de iglesias que no tienen, no es menospreciando a nadie, ni 10 gente. O sea, un grupito de locos
se reúnen y tienen un bochinche entre ellos, ya di que es un tema nacional. Sí. Para que tú Un toque veas, de queda. para que tú veas Ey, bro. si las redes sociales No, han hecho no, un no, daño no. de que una entrevista para que él diga el chisme. ¿Y ¿Tú no puedes me- creer eso? Nomás mencionaron a Loli un segundo y ya es mundial, Loli. Loli es mundial. Loli puede hacer su Instagram ahora mismo. Es como dice, es Y como, hacer promo. es como dice el texto de la Biblia, pero en forma invertida. Loco a caballo y gente, ¿tú me entiendes? Claro. De formación a pie. No, porque eso es algo increíble, algo increíble. Y ese caso que decía David, que fue muy lamentable, ese tema. Hay religiones que son peligrosas porque separan a sus miembros de su familia. Te estoy diciendo. Hay religiones sumamente peligrosas. Hace 44 años, casi 45 años, se levantó el movimiento. Pasó algo que fue una de las crisis más grandes que ha pasado dentro de la fe cristiana. Y fue la masacre, el suicidio colectivo de Jin Jong. ¿Qué sucede? Este hombre, un muchacho criado, su papá era un enfermo, siempre estaba enfermo, su mamá tenía que irse a trabajar. Y en ese núcleo se cría este muchacho comiendo de lo que le daban los vecinos, oye los traumas, y sufriendo el maltrato de su mamá. Posteriormente a eso, una pastora lo ve, se lo lleva a la iglesia, lo empieza a escuchar acerca de Dios, se forma en los caminos del Señor, pero va desarrollando muchos traumas en su interior. Dice que en la adolescencia, en la biografía que hacen de él, en su adolescencia empieza a estudiar casos como los de Adolfo Hitler, Mussolini, y va desarrollando ese amor como por dominar la gente. El lema es que el hombre levanta una congregación, el templo del pueblo en Indiana, donde él es oriundo, pone el templo del pueblo y reúne cierta cantidad de gente. Con una visión, al principio él salió de los metodistas, con una visión al principio parecida al evangélico, un hombre evangélico supuestamente. Reúne gente, luego dice que Dios lo movió, porque en todos estos movimientos peligrosos siempre hay una iluminación divina. Claro. Dios lo mueve y se va para San Francisco y levantan allá la comunidad y que un pueblo perfecto, así mismo como estaban en Tobacuco, un pueblo perfecto que se unía, todas las cosas en común. Más adelante sale de este país y se va a una selva por allá entre Venezuela, por Guayama, y compran un terreno y ahí levantan su comunidad. Ey. Comiendo todo el mundo lo mismo, como si fuera hecho Cultivando ellos mismos la tierra. Eso. cultivando ellos mismos para que se vea bonito. Sí. Pero el hombre convocó un suicidio colectivo. ¿Cómo? Wow. Sí, y se grabaron ellos. Ey. O sea, el suicidio de Jin Jong con todo su grupo grabado. ¿Cuánta gente murió? 1000 y pico de personas. ¿Cuánto sufrimiento dejó eso? ¿Por qué? Porque el fanatismo religioso. Hay religiones que son peligrosas. Hay muchas religiones peligrosas y eso no es desde ahora. Eso es de los tiempos de Jesús. Fíjate que Jesús le dice a los fariseos, hay ustedes que escriben fariseos, porque enseñan a la gente a diezmar la minta y el comino. Pero los fariseos ya que hacían, te ponían a ti, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú honras al rabino y tú estás cumpliendo ese mandamiento. No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, estos líderes religiosos, con sus problemas mentales, todos, como es el caso de Jin Jong, que agarra y se suicida, y lo graban ellos. Wow. Una grabación, niños, ahí murió todo el mundo. Wow. Se suicidó, nadie quedó vivo. Entonces, este modelo siempre va a encontrar personas que están hambrientas de Dios, pero desesperados por la condición en la que vivieron. Este tipo de religiones siempre generan mucho trauma y arrastran a personas traumatizadas. Hay muchos líderes de iglesia que, al igual que estos muchachos, pues les dije que esto nada más son ellos ahí abajo. Pero si tú vas viendo más para arriba, hay personas que son rabacucos, pero están un chinchín más refinados. Sí. Porque hasta cuándo, aquí ahora, año 2023, se va a seguir predicando falda y pantalones. O sea, el discurso de esta gente no es la Biblia. Es falda y pantalones, de rizado. La forma externa, cuando Jesús dice
ustedes, escriben fariseos, son hipócritas y son sepulcro blanqueado. Cuando un hombre moría en Israel, ya cuando el cuerpo estaba putrefacto, la familia iba y blanqueaba el sepulcro por fuera, la piedra, la pintaban de blanco. Cuestión de que todo el que viera de lejos supiera que allá hay un muerto que está en un estado de putrefacción y ese olor lo hiciera daño. Jesús le dice a los fariseos, ustedes están de blanco por fuera. Ese blanco por fuera de ustedes lo que anuncia es que ustedes están en un estado de putrefacción por dentro. Están podridos. Están en un hedor que hace daño a la raza humana. Entonces hay personas que simplemente con su conducta y sus acciones le hacen daño a la fe. Como es el caso de esta gente que estamos diciendo. No está fácil eso. No, eso es. Vamos a leer la Biblia hoy, Freddy, ahí, a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Bueno, dice Mateo 23, 13, referente a eso de los escribas y los fariseos, dice de la siguiente manera: hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie. Verso 14. Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por otro y al otro les roban la casa a las viudas. Hipócritas, hay de ustedes, hipócritas, porque corren el mundo en busca de converso, y una vez que lo encuentran, lo hacen 2 veces más, hijos del infierno, que ustedes mismos. Hay gente que me está preguntando aquí, ¿cómo se llama? Él fundó una ciudad llamada Johnstown. Y ahí fue que pasó la masacre. Las imágenes están ahí en Google. Usted pone la foto y salen todas las fotos de niños. Y aún se oye el gemido de los niños cuando beben el veneno. Eso fue algo increíble. O sea, todo eso desde la religión. Claro. O sea, la catástrofe más grande que este mundo ha tenido factores religiosos. El 11 de septiembre, la Torre Gemela. Claro, fue un factor religioso. Unos fanáticos religiosos se meten una bomba, explotan un avión, La Guerra Santa. explotan un edificio donde mueren gente inocente que no tienen discrepancia con ustedes, que a lo mejor en ese mismo edificio pudieron haber musulmanes trabajando. Claro. Sí, mucho. Así es. Claro. Pudieron haber musulmanes. Pero el fanatismo religioso, ¿quién mata a Mahatma Gandhi? Un fanático. Claro. Ese fanatismo religioso, enfermizo, nosotros no lo podemos apoyar. Porque surge, esos muchachos, usted lo bendiga en chelcha, uno puede coger un puñal y matar a otro. Y yo espero que la gente que está ahí esté entendiendo lo que tú estás hablando. Claro. Porque no es un relajo, es verdad lo que el maestro está diciendo. Le estoy hablando del caso de Johnstown, Sí. de la ciudad. Esa ciudad entera muerta por un suicidio colectivo. Y mira los musulmanes lo que hacen. Explotan. Pero vaya usted a estudiar el tiempo de la cruzada. ¿Qué fue con la cruzada? En la cruzada la iglesia llegaba a la sinagoga judía y la quemaba. Y mataba a todos los que estaban adentro. Sí. Sí. Vaya usted a estudiar lo que fue la Santa Inquisición. Uf. Caballero La templario, religión, todo eso. la religión lo que ha hecho muchísimo daño. Y dividiendo pilas de familia también. O sea, Claro. el trabajo de la religión, Jim Jones, óyeme, separaba a los hijos de los padres y se llevaba a los hijos. Y ahí habían abusos de todo tipo, abusos sexuales, de todo tipo habían abusos ahí adentro. Y no había nadie que lo regularizara, porque lo primero que hace la religión es que te aísla. Entonces, óyeme, en la cruzada, llegaban en la cruzada, tú no creías como nosotros creemos, te matábamos. Y te acusábamos de algo que no era. Claro. Y veníamos con también volvió la Santa Inquisición. ¿Saben la gente que los católicos mataron de que eran brujas? La Sí. mafia siciliana. Oye, de que eran, Lo mataban. y los artistas que querían pintar el cuerpo humano, que después del tiempo, eso fue utilizado por los médicos para poder explorar la anatomía humana, eran asesinados por este movimiento. Entonces, es bien peligroso meterse en una secta sin usted saber dentro de qué usted está. Es peligroso eso. Claro. Por eso Carlos Marx decía que la religión básicamente viene siendo una droga, ¿me entiendes? Que envenena a los pueblos, que es una droga que confunde y le ciega el entendimiento a las personas. En el tiempo, maestro, en los días de Yeshua,
de Jesús. Habían diversos tipos de sectas o religiones dentro del mismo pueblo judío. Dentro de esos grupos estaban, por ejemplo, los fariseos, estaban también los amorreos, también estaban lo que son los esenios, los celotes, los macabeos. Todos ellos tenían diferentes posturas, diferentes puntos de vista, y realmente en esos tiempos era como una guerra, ¿me entiendes? De ideología, de creencia. Sin embargo, todos tenían una creencia en Dios, en Yahweh, pero se veía esa pugna y esa guerra. ¿Tú me estás entendiendo? Por ejemplo, ahí vemos a Jesús que le dice a ellos en el capítulo 23, versículo 13, hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar. Oye, o sea, Sí, ¿qué te está diciendo eso? Que hay gente que de alguna manera quiere conectarse con el Creador, tiene la buena intención de tener una conexión, de acercarse a Dios, pero ellos con su falso, ¿verdad? Con su falsa palabra Falsa y su enseñanza. hipocresía, Sí. nunca lo van a dejar entrar. ¿Tú me entiendes? Y eso es algo que realmente lo estamos viendo hoy en día, y eso es peligroso en estos tiempos. Lo mismo que yo estaba diciendo ahorita. Tú sabes que hay mucha gente que está herido en la calle. Claro. Herido. Cansado de caminar, cansado de correr, cansado de querer hacer la cosa y de no pegarla. Me voy por aquí, no la pegué, me voy por aquí, no la pegué. Y tratar de ayudarse con su propia ayuda y no encuentran la forma hasta que deciden entrar a una iglesia. Déjame ver por aquí. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, tú te encuentras no es una, en alguna iglesia, como esa de los rabacucos, como subyugado. Entonces, en vez de ponerte directamente en comenzar a enseñarte a mirar a Dios, ya ahí tú entras, tienes que quitarte esos cabellos, ese pelo. Entonces, automáticamente tu mente se condiciona a que tienes que disfrazarte y a que el pastor y los que estén ahí te miren disfrazado. Automáticamente tú estás lejísimo de Dios. Claro. ¿Entendiste? Porque yo tengo que estar pendiente hasta que para que el gama me vea, que mi pastor vea que yo estoy derecho, que estoy firme, que me puse mi camisa bien, mi corbata bien. ¿Entendiste? Sí. Que no se lo dé a mi mamá porque mi mamá es impía y oye música impía. ¿Entendiste? Porque ellos dividen la familia. Ujú. Si yo tengo un hermano que es impío y tiene una peluquería, yo no puedo entrar a esa peluquería a compartir con mi hermano. Contamina. No, porque Yo te me va a contamino y estoy bajo pecado. Y contar. fácilmente En una silla del disciplina en 3 meses. carnecedor no te puedes sentar, porque eso es lo Entonces que te él van no a es mi decir. hermano. Él no es mi hermano ya. ¿Entendiste? Entonces, como te digo, dividen la familia. Así es. Entonces Dios, si tú te fijas, Jesucristo, la enseñanza que vino de aquí siempre fue mantener unidos. Claro. Es Esta que hay gente- una mala interpretación ahí, bíblicamente, Sí. en cuanto a eso de lo que contamina. Por eso Jesús le llama hipócrita a ellos, a los fariseos, y le dice, ustedes son de los que limpian los platos por fuera y los vasos por dentro, pero los de adentro no los limpian. O sea, dando a entender también que por dentro, cuando viene a ver, está en ese estado de putrefacción, tú estás sucio, tienes problemas, pero tú no lo reflejas. Ahí es que le dice, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, que de la abundancia del corazón sale de la boca, o sea, la abundancia Sí, del sí. corazón sale, todo lo que tú dices. Si yo nada más vivo dándote con un fuerte, es porque dentro de mí hay algo, como que no hay amor, hay una carencia, hay una frustración. Y si yo sigo atacándote todo el tiempo con lo mismo, yo tengo que revisarme, porque en un momento dado yo no puedo ser tan íntegro o tan perfecto. Los hombres tenemos muchos puntos débiles, Claro. pero Dios conoce el punto de cada cual, pero tú no puedes poner el punto de tu otro hermano para tú autojustificarte. Entonces, cuando eso viene allá para acá, la palabra es como una espada de doble filo. Te va a Yo- cortar a ti también. Claro, por eso es que dice que la palabra es espada de doble filo, que primero te corta a ti Sí. y después corta al otro. Yo el pienso le que los escucha. líderes están supuestos a enseñarle al pueblo a conectarse con Dios. Mira lo que está diciendo Alessi. Que me quite los aretes. Estamos hablando de... Ay, ay, ay. ¿Tú me estás entendiendo? Es que los rabacucos están en ese sistema. ¿Cómo tú sabes que yo no tengo a Dios por los aretes? ¿Cómo tú sabes que si yo te reprendo ahora mismo se te salen 2 demonios? ¿Cómo tú lo sabes? Tú eres inteligente en esa área. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, esta gente tiene ese sistema y lo tienen desde allá atrás todavía, de que tú no tienes a Dios y te quieren condicionar, que Dios está en tu vida y con el disfraz. ¿Quieres que te me disfrace aquí? Tírate tres lenguas para que tú veas cómo anda. Cojo la mueca y anda lambiéndome atrás. Porque ustedes lo que son unos seguidores de mentira. Ay, Sí, ay, porque ay. lo que pasa es que le han dado mucha fuerza
a la parte externa del ser humano. Me quito la letra y me le pongo 2 camisas y tiro 4 lenguas aquí. Ese es mío. No, porque Jin Jong no tenía guete. ¿Tú me estás entendiendo? Ni tenía tatuaje. No. Porque hay un factor en común que hay entre estos líderes religiosos. Lo primero que estas religiones hacen es que te aíslan de todo. Estos líderes se presentan como los iluminados. Sí. Así es. Óyeme aquí, No, y todo maestro, el mundo está mal. Y viene primero la condicionante. Sí. Te condicionan y luego ya que tú estás, que te instalan el el programa, ya entonces viene ya Que el están programados, reclutamiento. todo El eso, tú no estás reclutamiento. escuchando. Y Oye, de ahí para allá. te agarran, ese líder es el iluminado. Ujú. Todo el mundo está mal, él está bien. Él es el que tiene la verdad, las revelaciones, las iluminaciones. Para que una persona inteligente sea dominada por una persona que no ha estudiado, siempre va a recurrir a que él tiene una iluminación de la Biblia que está por encima de todos. Entonces los inteligentes no pueden cuestionar esa iluminación porque él está allá arriba en el trono. Número 2, te aíslan del resto de los mortales porque son sectas que no permiten la confraternidad entre creyentes. O sea, desde que tú eres de una iglesia, automáticamente tú tienes un familiar que es de otra iglesia y hay una Sí. Coinonía. pugna Ujú. entre Sí, todos, sí. hay un pleito. División ¿Por qué? AD. Porque tú no perteneces a mi misma secta. De misión. ¿Por qué? Porque tú no crees igual que yo. ¿Por qué? Porque el Dios que yo le sirvo no es el tuyo. Porque tú tienes una apariencia de afuera diferente a la mía. Entonces, los líderes de este modelo de iglesia suelen ser narcisistas. Tienen un culto al ego. Todo el que los rodea a ellos, David, tiene que venir a alimentar ese ego Así es. enfermizo. Todo el que cuestiona a este narcisista, todo el que lo cuestiona, termina explotado dentro del movimiento y todo el mundo te mira con malos ojos. ¿Por qué? Porque el narcisista tiene una capacidad manipuladora de victimizarse ante los cuestionamientos. Cuando alguien le cuestiona cualquier práctica que él está haciendo, siempre se victimiza y termina la persona que lo cuestionó siendo odiado por el resto de la congregación. Líderes narcisistas y en otros casos, líderes que no son narcisistas, que son psicópatas, con rasgos de una persona psicópata, que no sienten ninguna empatía por la gente, que la gente está ahí simplemente para servirle a ellos. No vienen a la vida del mundo, como dice Jesús, que el mayor servirá al menor, sino que tienen a la gente para su servicio. Usted lo ve, vaya a ese modelo de iglesia. Los líderes tienen quien le lave la guagua, y eso no está mal. ¿Quién le seque el sudor? 4 gente detrás de escudero. Guardaespaldas. Sí, sí. No. Hay un modelo bíblico de las cosas. Nosotros no podemos, la Biblia dice, no podemos, los pastores no pueden enseñorearse de la gente. Tú no eres dueño de la gente. Un líder no determina qué trabajo tú tienes que tomar o qué trabajo tú no puedes tomar. Un líder no puede determinar qué carrera tú coges en la universidad. Un líder no puede elegir con quién tú vas a casar, con quién tú te casas. Un líder no puede determinar cuántos hijos tú vas a tener. Esas son cosas propias de tu vida. Son cosas de tu elección. Entonces, cuando tú le entregas el dominio de tu vida a la gente, a un líder, de forma voluntaria, luego no podrá escapar de eso. Y vivirá una vida relegado a la religión. Por eso hay muchos creyentes que no tienen vida social. Que su familia se reúne en diciembre. No, es una fiesta pagana, no voy para allá. Que su familia se reúne en Semana Santa. Yo no voy, se vuelven antisociales. Por eso hay muchas mujeres que están solteras. ¿Por qué? Porque tú te has relegado tu vida, tú la entregaste a la religión. Tú la entregaste a la religión. Toda tu vida gira en torno a una religión. Y lo peor de todo esto, David y muchachos, es que lo hacen de forma voluntaria. Sí. O sea, hay personas que le entregaron su vida a la religión.
Yo con eso es que estoy luchando, contra un sistema de gente que están oprimidos por la religión y pastores que se quieren enseñorear de la gente. Hay personas que no oyen esta radio porque su pastor le dice que no la oigan. Claro. Yo soy testigo, me ha escrito gente. ¿Usted puede creer eso? Un Eso está abuso. fuerte. Pero tú puedes creer eso, que un pastor del diablo elija lo que tú vas a escuchar. Ey, Que un hombre elija lo que tú vas a escuchar. yo te estoy diciendo. Le roba la Puedes voluntad. aconsejar. Te a un roban la miembro. vida, el alma te la sacan así. Si necesitas un consejo, tú puedes aconsejarlo, pero tú Claro. no puedes autoritariamente imponerte No. a lo que tiene que hacer Te alguien. ponen a andar zombie, No, no se puede. zombie. Porque David, ¿cómo es que un pastor no te va a dejar escuchar a ti palabra de Dios predicada por otra gente? Porque no hay una seguridad ahí. Muchas veces No, es porque tienen hay un identidad. temor. Y hay un temor Narcisista. Hay un también. temor, Tú claro. sabes, hay un temor ¿Sabes interno. que en estos tiempos la gente cree que las ovejas son de ellos y tienen temor a que se vayan, tú sabes, hacia otro rumbo? Claro. Y hay un interés también de por medio, porque en realidad los discípulos lo que hacían era en la gran comisión era predicarle, enseñarle, discipularlo, bautizarlo y camine, Claro. corra, prepárese. Pero no era una cosa de retener tampoco a la gente No, y con esa prepotencia. empoderar al otro para que el otro crezca y fluya. ¿me Y se entiendes? desarrolle. Y se desarrolle. No claro. para que esté todo Ey. el tiempo ahí. Todo el tiempo discípulo. No. No es mentira, porque si tú te fijas en la iglesia, esto se va a escuchar feo, pero la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad duele. Y la verdad duele. Como sea. Donde hay más analfabetos en la religión. Claro. Gente bruto. Lamenta- Tú le dices, tírate por ahí, que ahí está desafortunada- Dios y se van a tirar. Desafortunadamente. Mátate de un quinto piso que Dios me iluminó, que tú vas a ser bendecido y tu familia, tu generación, ellos se van a tirar. Porque no se encargaron de estudiar. No, Y hubo- muchos pastores, sí. como dijo el maestro, ahorita, no querían que uno estudiara. Yo me acuerdo como ahora. Hubo una La época. universidad, ahí está Dios, hubo es el una- diablo. Sí, hubo una época que Sí. se decía, no estudie porque ya viene el rato, nos vamos todos. Está bien. ¿Tú me estás entendiendo? Pero no te vayas Tengo más 30 lejos. años viendo eso, Para que el viene año Jesucristo. 2000, en el famoso Y2K, ¿se Ay, acuerdan? Dios Que iba a haber mío. de que la computadora, que el mundo se iba a acabar. La gente que más se suicidó fueron los cristianos, Claro. pensando que llegó el fin. Pero miren te en, estoy diciendo. miren en Puerto Plata que los esposos llevaban a sus mujeres. Ay, En Puerto Plata, los esposos llevaban a sus mujeres Donde el ungido de Dios. para que el ungido Sí. la libere con el semen sagrado. no, Eso no, sí. no. Te estoy Pero diciendo. oye, el esposo lleva a su mujer, un grupo de mujeres en Puerto Plata, que un pastor que tenía un semen sagrado. Claro, claro. Oye, Wow. Ay, pero es que este mundo está loco. No. El semen No tiene sagrado. cosa. y hay de ti que tú le des un mal golpe a ese ungido, de que tú te pasaste con un pastor, un tigre, un fresco, una vagamundería. Sí. Y es lo que estoy Te diciendo, condena. dentro de la religión, lo que más hay es gente bruta. Lo que tú no oyes, el pastor le dice a las mujeres, ustedes tienen demonios, pero yo la voy a liberar con un rito. ¿Y cuál es el rito? Que yo la voy a ministrar a todos. Para que sean liberados. ¡Ay, Dios mío! Vaya, por eso salió una bicentería. Ay, Eso está ahí, Pero tú lo no estás pueden entendiendo. ¿Cómo rayo es que usted no está entendiendo que eso es falso? Dios ¿Dónde está mío. eso en la Biblia? ¿Cómo esas mujeres no reaccionan? Ni el Mario tampoco. El zombie, te estoy diciendo, que es como el No, zombie que anda. no, mi amor, obedece al líder. Ay, Ah, Vete, Dios. que es el hombre de Dios. Ay, ¿me está entendiendo? Yo conocí uno que se llamaba él la divinidad. Y cuando eso yo estaba, mira la línea de él. La línea de él seguía mucho a este ruso, que Sergei Anatov, que inventó una comunidad, así como tú decías, donde todos vivían privados, donde él elegía, por ejemplo, con quién se iba a casar y tenía como 10 mujeres. Pero era un tipo que lo que comía era vegetales, él tenía una apariencia física, proyectaba a ese Jesús que se pinta, que la gente conoce, que es rubio. Sí, sí. El Que le italiano. llaman el Jesús de Selman. Pues eso lo creó un artista en los años 1800, Ujú. que fue el retrato que más famoso ha sido. Pero que anterior a eso, Da Vinci lo había pintado, pero un rey es quien se manda a autorretratarse. Oye, ¿dónde viene la historia de eso? Y el tipo era blanco, pelo largo, ojo verde, y dice, yo quiero que tú me hagas un retrato como yo aluciendo que yo soy Jesús y que yo lo he aceptado. Entonces, de ahí entonces, varios siglos, la gente sigue esa tradición venerando ese cuadro, pero fue un artista que lo pintó porque alguien se lo pidió. Entonces la gente cree que ese es el Jesús rubio, el de lo europeo, pero eso tiene una trascendencia. Entonces, este tipo adquiere esa identidad, se deja el pelo largo, él dice que era el Mesías, todavía él está vivo, se deja su barba, imagínate, ruso, un aspecto parecido muy al que tiene la pintura, y la gente comienza a verlo. Entonces el tipo lo que era, ¿sabe lo que era? Un sindicalista,
estuvo en el ejército, otro frustrado, que con eso mismo sabía de alma, todo eso, pero era un tipo estudioso. Él mismo era como autodidacta, se fue enseñando, aprendió la Biblia a su manera, pero tú sabes que él llegó a reunir más de 5,000 gente en esa comunidad y compraron tierras y de todo y tenían un patrimonio de algunos 20 o 25 millones de dólares. Porque ellos cultivaban todo ahí, lo producían, él lo vendía, pero el dinero iba para donde él. Entonces, ese tipo es tan peligroso que le inculcó esos pensamientos a la gente. La gente creyó más porque era un hombre santo, divino, y simplemente porque sus acciones en público eran muy diferentes, pero tenía ese poder de convencimiento, tenía esa convocatoria que tienen muchos de esos hombres que están frustrados porque saben manipular a la masa. Y lo hacía con inteligencia. No sé cómo corrían milagros, pero tú sabes que donde hay un grupo de gente llevando una calidad de vida con una fe No, porque extraña. es lo que yo siempre hablo. En esos movimientos siempre va a haber milagros. Sí. Porque el milagro no es porque... Tenemos que hablar un día de los milagros. ¿Qué hace que los milagros pasen? Porque la gente no entiende que los milagros no pasan por el líder que está ahí. Es la fe. Sí, Es así. ¿Me entiendes? la fe. ¿Ustedes se acuerdan de un puertorriqueño llamado Jesús Miranda? Ese Oh, otro. sí. Que vino de que él es el anticristo. Sí, 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 el sí, sí. Y fue a Santo Domingo incluso y un aparataje que llegó al anticristo a nivel mundial. Y tenía un montón de seguidores. Sí, muchos. Todas estas sectas han logrado lavarle el cerebro a alguien y la gente se tatuaba el 666. Ey. Sí, yo le sirvo a él. Y que él iba a resucitar y que él no iba a haber muerto. El tipo se enfermó, se murió. Iba a Ahora bailar. está la diosa madre. La diosa madre anda por ahí No, y también. lo grande es que lo están Y promoviendo. tiene un montón de seguidores también. Pero Hollywood lo está promoviendo eso. Claro. La diosa más en película. Haciendo alusión que Dios es una mujer. Yo no sé, hay una película que yo llevé a ver mi hija, donde se está hablando de Dios, pero nunca menciona ningún concepto bíblico, sino se proyecta como una fe que tú puedes decir, bueno, pero esta gente son cristianos. Y a quien le oran y quien toma la última decisión es una mujer que supuestamente viene siendo Dios. Y yo dije, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Para que tú veas cómo es la cosa. Y todo parece que bíblicamente, o sea, cualquiera de la fe dice, pero mira lo que están hablando, ¿eso qué tiene de malo? Es la última proyección, lo que habla, lo que dice. Sí. Lo que está detrás, oculto. Es fuerte porque todo esto va a venir bajo la ignorancia de la gente. Fíjese que los que más se adhieren a eso son personas ignorantes. Claro. Por ejemplo, miren, históricamente cuando nosotros investigamos acerca de lo que son algunas sectas, ¿verdad? Podríamos decir, y si nos vamos al Medio Oriente y esa zona, que ahí es que Los abundan, extremistas, que son ahí es locos. que abundan ese tipo de sectas. Por ejemplo, tú tienes a los chiitas, ¿verdad? Y los sumitas, que son dos grupos religiosos predominantes en el Medio Oriente, entre Irak, Siria y todos esos lugares. Llegó un momento en que en la historia en que ellos como que no se estaban poniendo de acuerdo en muchas cosas. Los chiitas atacaban a los sumitas y eso era un lío y como que no estaban cumpliendo el rol por el cual el Dios de ellos o el profeta de ellos lo había encomendado. Y ahí surge una secta bien peligrosa que es los ISIS. Ay, eso decapitan a la gente. ¿Tú me estás entendiendo? Lo O sea, degollan. estas dos sectas anteriores tenían una concesión y hacían cosas. Ellos decían, bueno, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de nuestro profeta Mahoma. Pero llegó un momento como que se tranquilizaron, como que se volvieron... bajaron. Exacto, y salieron los ISIS. No, nosotros somos los que tenemos Los la... verdaderos. Sí, ¿tú me entiendes? Y vinieron más extremistas de la cuenta. O sea, que cada vez que hay un desprendimiento de estos subgrupos, vienen como con más extremismo. Hubo un tiempo allá en Santo Domingo que estaban los de Requenda, ¿verdad? Y eso llegó un momento. Pero entonces eso le abrió paso. Los de Requenda como que le bajan la guardia, vino la nueva tendencia del reino y este tipo de cosas. Entonces, bajar la guardia, vino la pandemia y ahí surgieron estos muchachos que ya ahora mismo están casi sucumbiendo, que son los rabacucos. O sea, es algo que siempre lo vamos a tener con nosotros y tenemos que estar acostumbrándonos a ese tipo de cosas. Pero eso es el producto de la ignorancia y de la falta de formación. Y realmente el llamado y la exhortación es que
procuremos buscar la verdad, conocer la verdad, porque eso es lo único que nos va a hacer libres, mi gente. Es que el mensaje está claro. Yo veo mucha gente que no van a una iglesia, que no son Sí. cristianos, que no van a una iglesia. Y tú lo ves bendecido, prosperado, su familia en unida, y toda la victoria. cosa. Y en victoria de verdad. Entonces, los llamados hijos del rey del dueño del oro y la plata, tú lo ves con una miseria eterna de por vida, acabando a todo el mundo, al que es cristiano y al que no es cristiano. Sí. Entonces es algo como que no combina, como que tú no entiendes, va acá, pero esta gente me dice a mí que son hijos del dueño del oro y la plata. ¿Tú entendiendo? Claro. Es que no son cristianos nada, son zombies que siguen un patrón de conducta de muchachitos, un patrón que siguen caminando así, no es que son cristianos. Porque una gente que siga a Dios de verdad no anda pendiente de que si tú estás o no estás. No. Es conectado con Dios todo el tiempo. Claro. ¿Entiendes? Porque mira, ¿cuántos sacerdotes que visten impecables Sí. han hecho atrocidades que tú... Chacho. Entonces la gente lo apoya. No, que fue el diablo que se le... Ah, fue el diablo que se le metió. No, y una vestimenta de un sacerdote es un dinero, porque eso es buena tela, ¿tú me estás entendidiendo? O sea, es un buen perfil, una buena tela. Te Sin estoy embargo, diciendo. en algunos casos, detrás de esa buena tela, hay un Y estado de los zombies son putrefacción. tan zombies que lo apoyan a ellos. Así es. Lo apoyan. Y eso de que de saco y corbata, eso está Vamos muy ahora, bonito. estamos con Dios, eso es calumnia. Pero que, chacho, Calumnia. El tipo la cometió, ¿estás entendiendo? No, y que a veces uno mismo se fanatiza con eso. claro. Se fanatiza, que comparte la transmisión, que el tema de hoy está muy interesante para personas religiosas, religiones peligrosas. Denle a compartir, tenemos 900 gente en línea, denle a compartir, compártalo, riegue esto, que vamos a llegar a 1000 y vamos a seguir con los Me códigos. estoy curando. con Ustedes los saben muchachos que hay aquí un en el hombre, chat. hay un libro que se escribió, el autor se llama David Yarlow, me parece. Sí. Yo lo leí hace muchos años. Este libro se llama En Nombre de Dios. Este libro de David Yarlow hace una investigación de cómo el Papa Juan Pablo I fue asesinado dentro del Vaticano. Es un libro que es una obra clásica ya, por lo que él investiga. Él explica ahí el lado oscuro del Banco del Vaticano. En Roma hay un banco controlado por la iglesia, llamado el Banco del Vaticano. Y según narra este libro, ha sido un instrumento el Banco del Vaticano para una de las mayores mafias que hay allá en Italia. Sin hablar del lavado de activos que se ha ocultado por años y la corrupción que hay dentro del Banco del Vaticano. Él decía que el Papa Juan Pablo I quiso oponerse a eso, canceló a quien dirigía el Banco del Vaticano y terminó envenenado. Por eso usted ve que el Papa Juan Pablo I no duró mucho tiempo y de ahí sube Juan Pablo II. O sea, la religión tiene un lado oscuro que es muy peligroso. Así es. Tiene un lado oscuro que es muy peligroso. Claro. Muy, pero muy peligroso. Movimientos y todo eso ha salido de dentro de la iglesia. Porque son ramificaciones, como el Estado Islámico que habla Exacto. Freddy, que usted ve cómo decapita a la gente Sí. y lo transmiten por video. Los musulmanes no son así. No. No, no. Oye, los musulmanes propagan más la paz que el mismo cristianismo. Y son gente que El ayunan Islam. nada más 40 Ayunan, días. meditan. Ahora, Oye. 3 veces al día. ¿Tú me estás entendiendo? Que tú estés o no de acuerdo por nuestra conmovisión que tenemos de este lado es otra cosa, pero la realidad hay que decirla. Estoy Son diciendo. gente Son gente culta. Es más, ellos hay un escritor que se llama Reces Lang, que él escribió, maestro, el libro de Jesús el Celote, y él es de origen musulmán, de origen iraní. Duró 25 años investigando al Jesús histórico y sacó una joya de libro que se llama El Jesús histórico, entre otros aportes académicos. No, porque Pero son, ¿tú me estás entendiendo? O sea, los musulmanes, hay una ramificación del musulmán, que es el Estado Islámico, que es fanática. Como dentro del evangélico tenemos estos fanáticos también. exacto. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, porque No, porque así. son los fanáticos de la religión. Sí, es O sea, va a verdad. llegar un momento, yo estoy en contra de todas las religiones, porque estoy a favor de la religión. De una religión. Ok. El sentido es que lo que nos dice a nosotros que las religiones son falsas es la tanta que hay.
demasiado ¿Cómo diversidad. cuántas que hay, Gama? ¿Cómo? Hay Miles. miles de religiones. Como 5.000. Miles. Bueno, pero 5.000 hay tiene que ver la India. La India y la China. En China tiene que haber 5.000. Sí, Dios Del mío. budismo hay miles de ramificaciones. sí, así Todo el es. mundazo dividido. Y Jesucristo viene enseñando aquí a Estados Unidos. Pero Lo sigo. del cristianismo han salido muchísimas ramas que no tienen nada que ver con el evangelio que Jesús predicó Sí. y que enseñó muchas. Claro que sí. Vamos. Hay muchas ramificaciones. Ahora, es un pleito que nunca se va a ganar de ningún lado. Oíste. No, porque al final del Con los camino. fanáticos eso no se va a poder. Eso, No, porque esos fanáticos no hay ni siquiera que enfrentarlos. No. O sea, A mí me gusta curarme con ellos, en verdad. lo que hay que Me gusta hacer, reír. lo que hay que hacer es, Val Edmund decía, para que el mal triunfe, basta solo que los buenos hombres no hagan nada. No, verdad. Entonces, la ausencia de la verdad va a traer el levantamiento de la mentira. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir propagando la palabra y seguir enseñándole al mundo a acercarse al Creador, a tener una conexión directa con Dios. Desde que el templo fue destruido en el año 70, el mensaje es el siguiente: Dios no necesita las instituciones religiosas para comunicarse con el hombre. Dios envió a su Hijo y a través de su Hijo, no importa tu denominación, tu credo, tu color de piel, tu lenguaje, tu idioma, a través de su Hijo, tú tienes acceso al Padre. Amén. No importando tu denominación, porque la conexión con Dios no es una conexión doctrinal. Ay. Es una conexión directa. No permitas que los conceptos doctrinales que te enseñaron te prejuicien. No permitas que los conceptos doctrinales y dogmáticos te mantengan en una cárcel mental que te impidan el acceso a la luz divina. Ahí está. Si lo que tú has aprendido no te ha funcionado, tú tienes que sentarte, no buscar voces hacia afuera, sino tú mismo en tu interior. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay una eternidad tuya dentro, que esa eternidad es tu intuición. Y esa intuición no miente. No permita que todo lo que tú has aprendido hasta hoy te haga una cárcel, como leímos al principio. Claro. Hay de ustedes que fariseos que van mal y tierra buscando un discípulo. Y cuando logran hacer un discípulo, lo hacen más hijo del diablo. Tú tienes que sentarte y razonar y pensar por ti mismo y decir: la vida que yo estoy viviendo será la vida que Dios ha diseñado para mí. Ay. Muy Tu fuerte. actual estado de infelicidad ¿Viste? es la muestra más clara de que tu religión no funciona. Y que ahí no es que está el asunto. Tú necesitas 911, una conexión directa con Dios sin la mediación de pastores, de profetas, de evangelistas, de apóstoles, ni de maestros. Ay. Una conexión directa. Yo te podré enseñar principios, pero yo no puedo conectarme a Dios por ti. Ay, mi madre. La conexión es La conexión es individual. directa. O sea, Ey. cuando el velo se rasgó y Jesús establece un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio de Melquisedec no hay una figura. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, Santo. nación santa, real sacerdocio. No necesitamos una figura de un sacerdote para acercarnos a Dios, porque ya en ti está ese Espíritu Santo que te hace Amén. pueblo adquirido y te hace parte de un sacerdocio. Yo no necesito ser levita para que Dios me bendiga, porque ya yo también soy pueblo escogido. Anteriormente Dios escogió la nación de Israel, pero a través de su Hijo, ahora nosotros también pasamos a ser pueblo escogido por Dios, por los méritos de Yeshua. Entonces, más que estar en un fanatismo religioso, necesitamos acercarnos a Dios y quitarnos el velo de la religión, como decía Mal. Mal decía que la religión es la esperanza de los necesitados. Oye, la esperanza de los necesitados. La religión es el humo
Oye, el humo de los que no se esfuerzan. El humo de los que no se esfuerzan. O sea, mucha gente que no quiere esforzarse necesita la religión para conseguir las cosas bueno, bonito y barato y rápido. Pero Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios promete bendecir el fruto de tus manos. Así es. Pero muchas religiones vienen con este concepto a tener una mentalidad parasitaria. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy frente a una secta? Cuando tú ves que en sus adentro todo el mundo es un vago. Las sectas alimentan la vagancia. Ahí nadie que está ahí trabaja, todo el mundo está sentado, escuchando la voz de un líder. Sí, porque te aíslan. Sí, Es ¿no? cierto. Te aíslan de todo. Te estoy Y diciendo. todo es malo. Todo es malo, el progreso es malo. Sí, el progreso es Prosperar es malo. malo, estoy diciendo. desarrollarte es malo, hasta estudiar es malo. El maestro se lo acaba de decir. Siéntate un ratico y piensa a ver si lo que tú has venido haciendo durante 10 años en la religión te ha funcionado. Pues tienes 70 años sentado ahí en la misma película. En el mismo banco. En la misma mueca, dije que Jesucristo va a llegar, que el rato, qué sé yo qué. Detenido ahí y mirando lo de otra gente. David, y gente que tiene familia que no quiere trabajar. Teniendo necesidad. Porque Dios le dijo, y que Dios se lo dijo. ¿Cómo sacamos una gente, David, que diga que Dios le dijo que no trabaje? Explícame eso. Para Una mí ciencia. que yo he escuchado testimonios de gente que aluden a eso, diciendo que Dios le dice que hasta lo va a matar. Pero, sí, Esa eso sí, amenaza, eso sí. oye, No puedo hablar. ¿Tú sabes por qué a mí me gusta reírme? A mí me gusta curarme con esos tigres. Porque viven con... ¡Ey! A mí Dios me trajo pues, para eso, para yo curarme con esos pentacolas. David, hablamos de eso, David. David. Dice, por ejemplo, que Dios lo va a matar si trabajan. Pero si tú me dices a mí, la Biblia establece que el que trabaja del altar, vive del altar, y el obrero es digno de su salario. El que trabaja. El que trabaja el altar. Si tú fuiste llamado y estás ejerciendo esa posición o esa función en el ministerio, la cual tú estás dedicado a la obra, obviamente, si se te puede pagar, se te va a pagar. Ahora, si tú no estás dando esos frutos, no estás dedicado lleno a la obra, como dice, tú no estás trabajando en el altar, o sea, pero tampoco estás trabajando secularmente, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios te va a matar a ti si tú tienes una condición Oye, física 100%? Ahora, si tú estás deshabilitado, que tú no puedes o lo que sea, ya tú dices, bueno, se entiende, pero tú estás bien de salud. O sea, a lo mejor estás más gordito que yo. Está gordo no que te saludando. Gordo y colorado. Gordo y colorado. Ey. O sea, ¿qué te impide? ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, yo no entiendo porque Dios nos establece la palabra que quiere que prosperemos en todo lo que hagamos. Claro. Así como prospera vuestra alma. Pero entonces tú ves la necesidad. Mi papá dice algo. Ese es un término que la gente que somos del este, y creo que la capital lo usan, como los venezolanos, usamos el vale. Vale. Como somos de los pueblos así. Sí, vale, Me vale. dice, vale, mire. La motivación más grande del hombre tiene que ser la necesidad misma. Claro. Dice mi papá, yo no puedo tener otra motivación de que yo saber que tengo que pagar una renta, que yo tengo bocas que mantener, que yo Claro. tengo una necesidad, que yo tengo una casa, que yo tengo un peso sobre mis hombros. Dice, esa debe ser mi motivación. Yo no necesito escuchar, con todo respeto a la gente que se dedican a eso, de motivación o lo escucha y eso está muy bonito. A que alguien me venga a hablar palabras cuando yo sé lo que tengo que hacer. Dice, porque es mi realidad misma la que va a determinar lo que yo tengo que hacer y accionar en ello. Sí, porque, Entonces, ¿cómo Dios te va a sí. decir que no lo hagas, hijo mío, siervo mío, porque te voy a matar? O sea, Oye, ¿qué es lo que en pasa? Porque serio. te voy a decir algo. Tú sabes que ellos hay muchos mensajes. En los últimos tiempos se ha destapado una ola de mensajes motivacionales que no aterrizan un poco a la gente. Y la gente entonces, en base a esos mensajes, se pone a vivir de promesa, de cuentos, de sueños, de utopía y ese tipo de cosas. Realmente, mi gente, hay que hacer la diligencia. Uno no puede simplemente quedarse viviendo del cuento y de la cosa, no. Hay que hacer la diligencia. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra prometida, pero ellos tuvieron que lanzarse Sí, y caminar su claro. tiempo. Y 40 pasar años. 40 que no fueron años. de ahí a ahí. Fueron Exactamente. 40. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, ese carro, ese Que ni los helicóptero viejos que te que- prometieron, tiene que, amén, va a llegar, pero tiene que empezar a No, poner... porque lo ven pasar y que es el que yo quiero, pero ok, el carro está bonito. Sí, porque... O sea, ¿cómo va a llegar a tu mano? ¿Te lo va a traer la golondrina? No, Yo lo no, quiero, sí, güey. no. La golondrina lo va a traer. Vamos a ser Pum, más aquí está. serios, por el amor de Dios. Ey, y la gente con el Yo tele- quiero la de Carlos que te da huevo. Oigo una voz que me dice.
Y la gente con el poder en su mano de hacer riqueza y no Claro. mete mano. Gente saludable. Con esa ¿tú me cotorra entiendes? es que han mantenido toda esta gente zombie hace más de 80 años que Dios te va a matar. Señores, Dios no anda matando gente, eso es Me ha mentira. matado a todos los rebacucos. No, oye, Pero si Dios, oigan esto, déjame entender. que Dios te va a matar hoy Óigame. ahora. Tú estás La loco. evidencia más grande de que ya Dios no está matando es que los rabacucos, el Gordy, Felipe, Soporte, Naúm, aún siguen vivos. Que ustedes estén vivos es la muestra más grande de la misericordia divina. Porque hace rato que hasta el mismo diablo lo que desapareció a ustedes del planeta. Exactamente. Ya Dios no está matando. No, que Dios no mata Hace gente. años estuviera muerto. Eso es mentira, Dios no mata gente, tú estás loco. Eso no es, eso es mentira, eso es para tener a la gente zombie, de que asustado y derechito. Dios no anda matando, mira, si Dios anda matando gente, no quedará un humano en la tierra, porque no hay una cosa más traicionera que el humano con el mismo Dios. Jesucristo vino aquí, no lo reconocieron y lo matan, le entran a machetazos, pedradas, botellazos, lo crucificaron en una cruz y lo enterran sin piedad. Entonces, ¿por qué esa gente? No, Dios no lo mató, Dios no anda matando gente. Hay muchísima gente que están ocultos, haciendo 1.000.000 de maldades, gama. Lo que- Y oye esto, tú te enteras 20 años después que fulano tenía 20 años haciendo maldades de ahí atrás. Sí. Entonces, en esos 20 años, ¿dónde estaba Dios que no lo mató? Me va a matar a mí dije, porque, Oiga, acuérdate. porque me pongo una gorra para atrás. ¿Tú me estás Acuérdate. entendiendo? Por eso yo me Acuérdate, curo con sí. los pentacolas. Acuérdate que uno de ellos dijo, de que mira, morirá Gamaliel. ¿Tú Oye, te acuerdas? so- que- Uno de ellos, un loquito de ellos dijo, Sí, yo sé. pues hay que Pero ver, dije, gama, prepara tu caja, gama. "Apaga tu cara". Ok. Y todas Y esas ya vuelta la fornicaciones y adulterios que ustedes están diciendo, que ustedes mismos que están tirando para adelante. Y Que Dios no lo mató. atacaron mucha Y Dios gente. no lo de mató. que- Y Dios, ¿tú me estás entendiendo? Entonces, Y ustedes están vivos. con ese terror que le han tenido a uno toda la vida y que Dios te va a matar, que Dios está en pecado, que Dios te va a arrancar la... Eso es mentira. El Dios más misericordioso es el de nosotros. Dios Todopoderoso, misericordia por... ¿Sabes? El humano es traicionero. Oíste. naturaleza que tenemos. La naturaleza de nosotros, Dios lo reconoció. ¿Tú no viste que Jesucristo vino a la tierra y le entran a botellazos y pedras y lo matan al pobre? Porque el humano es hablador, mentiroso y chismoso y tramposo. Todo eso que están hablando ahí dentro de Basaufia. No lo que están bien, pero lo que están mal. También Dios lo ama a esa gente. Dios lo mira con piedad. No, porque el asunto es que ¿Tú que Dios está matando a la tú hablas desde la realidad, de lo que tú conoces. A veces Que Dios va a matar. la gente, la persona tiene que ir más allá de lo que la apariencia le dirige. Porque muchas veces somos víctimas de la apariencia. Claro. Y de eso se trata la religión. Las religiones tratan de vender una apariencia ficticia de felicidad. Tú ves la gente feliz, pero desde afuera. Desde que tú te adentras adentro al círculo, tú te das cuenta que para tú poder tener un espacio, tú tienes que alimentar diariamente el ego del líder. Sí, Sí. Y todo el que cuestiona al líder, Ujú. ya tiene explotado. Sentado a Gama, cuatro sillas ¿Qué tú atrás. opinas de, por ejemplo, de estas organizaciones criminales? Que tú te enteras 30 años, 20 años después de que, tal organización la descubrieron que estaban haciendo tráfico de niños, de órganos. Hace 20 años lo descubrió el FBI en estos días. ¿Dónde estaba Dios? Que no mató a esa gente que le estaban destruyendo su creación. ¿No? Incluso se dice que dentro de esa investigación hay líderes religiosos. ¿Tú me entiendes? claro. ¿Por dónde estaba Dios ahí Sí. para no matar a esa gente? Es que ya no estamos pegando así de esa forma. Entonces, esta gente que viven amenazando, muchos líderes amenazando mucha gente, lo tienen subyugado, que Dios te va a matar, que Dios te vi, que tiene que someterte. No es así. Es como el maestro dijo ahorita. Si tenemos una conexión directa con Dios, no nos va a importar lo que digan los demás. No nos va a importar. Cuando tú te conectas directamente con Dios, tú andas No, y que- pleno. Y que Dios es un Dios soberano y tú me entiendes, hay cosas que dentro de su soberanía nosotros no lo vamos a poder Que nosotros no vamos a entender nunca. jamás, ¿me entiendes? Porque y, si y yo- la misma Biblia dice que Él crea el impío para el día Para el malo. día malo. ¿Tú me entiendes? Exacto. Ah, Esas míralo son ahí. cosas ¿Tú me estás mayores ya. entendiendo? A mí Dios me creó con estos aretes para curarme con ustedes. Ah, bueno. Sí, porque hay gente que te está sonando ahí hoy. No, pero a mí me gusta No, eso. es que- Síganme oye, sonando, que yo estoy contentísimo con no, eso. pero Cuando eso lo está bien. contrario, va a terminar hablando con la pared. Dios mío. David, es que a mí me gusta, ¿cómo la religión ha perseguido a los artistas, el arte de la pintura a través de la historia? ¿Cuál es el problema de la religión y los pintores? El problema es que todo hombre pensante, hombre que tiene conocimiento y es sabio,
nunca va a encajar en los sistemas establecidos, llámese religiosos, o en la misma sociedad. Hay algo que se da con los artistas, pero eso yo siempre comparo, tengo una visión que creo que le estoy dando forma, y es el arte profético. Que hasta cierto punto los artistas tienen un sentir profético. Claro. Porque pueden ver más allá y han visualizado lo que ha de acontecer de una manera profética, siempre plasman algo y acontece décadas luego. Entonces Dios en su soberanía crea al artista con una cosmovisión, le da lo que llama el ojo cuasi divino, que es lo que podía ver un profeta que puede tener con mucha sed, un vidente. Vemos a Eliseo que estaba ciego en un momento dado, pero sus ojos espirituales están abiertos. Vemos un Miguel Ángel que pinta la creación de Adán, y en aquel entonces ni siquiera existía el telescopio, porque todavía Galileo Galilei no lo había creado. Entonces la iglesia sabía eso. Sí. Esos artistas pudieron hacer mensajes subliminales, pero dejándole entender muchas cosas al hombre, como Da Vinci, pero hay que ir a buscarlo en las obras. Entonces cuando ellos veían que ellos iban en contra, los artistas que eran sabios decían, bueno, estos son las únicas gente que pagan, porque la iglesia era la que pagaba un buen dinero para decorar, porque siempre se ha dado eso, que los templos, Dios mismo lo estableció, habla en el Éxodo, le buscaron Belsalel, gente que fueran dotados en sabiduría, ciencia y todo arte. Artistas no brutos, la iglesia les paga tremendo salario, pero ellos no van de acuerdo al mensaje que la iglesia, que se entienda, la iglesia católica, para aquel entonces, no estamos atacando a los católicos, pero sabemos la historia, que los perseguían. Entonces ellos estaban cohibidos, pero podían expresar, ¿verdad?, a través de sus ideas, todos los pensamientos y su conexión divina. Porque como tú le revelas a un hombre, como Da Vinci, por ejemplo, todo lo que le reveló, Dios debió estar ahí a través de sus estudios, que el Gama hablaba del Banco de Roma, y los ingleses también tienen un poder donde hay informaciones, donde guardan archivos, que dicen que si todos los escritos de esos artistas se hubiesen salvado, la humanidad hace tiempo que hubiese acelerado los tiempos en cuanto a la ciencia, como dice Daniel. Claro. Pero la iglesia restringió la mitad de eso. Entonces la persecución fue muchas veces, a veces no podían exponer o expresar una idea y lo encarcelaban. Entonces ahí tú relacionas y dices, wow, como un Jeremías que viene y habla de parte de Dios. ¿Cómo ve Miguel Ángel, por ejemplo, la creación de Dios? Eso se ve allá en la constelación, en la Osa Mayor. Dios le habla a Job, por ejemplo. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse cinturón? O sea, lo que ve Miguel Ángel es esa parte allá que tú no puedes verla con un telescopio. Ahora se puede, por aquel entonces, 600 años atrás no existía. No. Debió Dios abrir el entendimiento y sus ojos y poder conectarlo y entender que hay un ser que es el creador, que no precisamente quiere decir que se encuentre allí, pero que vio él, que cuando tú buscas ahora la mira telescópica lo comparan con una membrana, que es el cerebro del hombre. Sí. Entonces dice Job también, porque ¿quién dio sabiduría al corazón del hombre, inteligencia? Dios mismo. Entonces, en esa soberanía, la gente que pueden ver más allá, la gente lo sataniza. Y siempre satanizaron a los artistas, a los poetas, a las mujeres que muchas veces decían que eran brujas, pero es que tenían una percepción diferente. No, y que tenían un arte. Y tenían un talento, ¿tú me entiendes? Sí, que es algo que... Entonces realmente... siempre la sociedad, la religión misma, ha matado a gente que Dios le da una visión, un conocimiento, que va fuera de lo común. Sí. ¿Quién te ha dicho a ti que, por ejemplo, los músicos, los satanizan mucho también? Claro. Sí. Y sufren mucho. Sí, la música es de Dios. Ahora, yo creo que tú también decides qué tú vas a hacer con el tipo de música que vas a proyectar, porque ahí eso va a llegar al sentimiento, a las almas de la persona. La gente va a sentir eso. Dios puede transformar vida, puede haber hasta sanidad. Entonces, eso no es nuevo, maestro, pero un dato que yo veía, que cada siglo siempre hubo un artista con un pensar, claro, que hacía algo. No sé qué tan cierto sea el dato de que Lucas se entiende que pintó una obra, que se la adjudican a la Virgen, no sé qué es cierto, pero Lucas era uno de los apóstoles más pensante, era un tipo pensante, filósofo, estudiado, de un pensamiento muy elevado, y por eso tuvo en sus escritos una manera un poquito diferente. Entonces, esos griegos, de ahí viene la ascendencia del tipo pensante, siempre de mente abierta. La gente cuando se encuentra con alguien, por ejemplo, el maestro mismo, no lo han satanizado 1000 veces. Cuando yo lo conocí, yo dije, espérate, este tipo es medio loco, perdonando con respeto. Porque yo dije, este hombre... El maestro lo que es firme con sus ideas. Sí, no, porque yo lo veía en las redes, hablando esas cosas, y dije, pero este
este hombre será que es loco. Ahora, después cuando tú lo conoces, que te das cuenta, esa expresión que él hace, que él habla de ese concepto, de que tu noema se abre. Hubo un momento dado que hablando con él, En el libro Guerra de Dioses. vuelve, ajá, y a través del libro de él, yo retomo muchas cosas que no estaban en muerte en mí, sino que por decidir buscar a Dios, encontrar esa esencia del Espíritu Santo, conocer al Señor, eso se puso como a un lado. Pero a la misma vez hubieron gente, no aquí en la iglesia que yo estoy ahora, pero donde yo me convertí, me dijeron a mí que dejara de pintar, que dejara de hacer escultura. Y un hermano me dijo a mí, Marón, lo que no hay que estar haciendo poeta cada rato, porque yo varias veces en eventos especiales. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Yo tengo 2 hijas. ¿Y con qué van a comer? Exacto. Con la Si basofia es, de si ellos. es el, Porque si por es eso el que yo me arte que quillo. Dios te Si dio. es el arte que Me te dijo así dio. mismo, varón, lo que hay que dejar de, no hay que ser muy poeta. Y Con la eso. basofia de ellos. Oye, tú me pagas como pero los una hijos poesía chulísima que le hice a mi mamá, ahí mismo en 5 minutos, y eso se fue abajo, pero él como que le molestó. Entonces, Dios es el creador, te da una manera de expresar. El arte es una manera de Oye, expresar. yo no dudo de que Juan Luis Guerra haya tenido un acercamiento a Dios. que Nadie lo pone en tuvo, duda. lo tuvo, claro. Pero tú no le puedes pedir a Juan Luis Guerra, mira, Deja la música. ya tú te convertiste, apártate de eso. ¿Tú me entiendes? Es que Porque no- que ese Que es su otros lo arte. han hecho, ese Pero es su venga, problema. ese es su arte. Es que nosotros somos creación del Padre. El Padre, como nosotros le lleguemos, nos va a escuchar. Claro. Nos va a escuchar. Tú no te estás entendiendo que nos va a escuchar. Es que somos creación de Él. Somos hijos de Él. Te va a caer, Pero es a terror que... Me va a caer. es a terror. Yo que tiene la silla porque Leonardo se va a meter para allá también. La silla se agarra, Hay un mito ahí, hay un enigma en esa hay silla. un demonio que está jalando para allá. Hay un Ay, enigma. ¿dónde le pete la El Padre nos va a escuchar como quiera, todo el mundo. Ay, ¿tú no has escuchado tigres que han estado peleando y están en un macheterío y ya con la sangre, con el casco, Padre, no me desampares? Y Dios viene en poder de ellos y lo ayuda y lo levanta y terminan hasta predicando. Tú sabes que Dios siempre... escucha a todo el mundo. Así es. Tú sabes que también en la historia hemos visto muchos choques entre la religión y la ciencia. Todo ¿Me el entiendes? tiempo. Todo, sí. Y eso debe ir de la La mano. religión y ciencia. Ahí tú tienes, por ejemplo, a un Luis Pastejo que lo acabaron cuando descubrió el asunto de los microbios. ¿Tú me entiendes? Lo igual con todos esos grandes científicos, Giordano Bruno, que siguió la idea de Galileo, de que la Tierra no era el centro del universo. Lo encarcelaron. Casi se seca. Sí. La verdad. ¿Tú me estás es la entendiendo? verdad. Sin embargo, hoy en día ya nos damos cuenta de que ciertamente la Tierra no es el centro no del universo ni de nuestro sistema solar. Y entonces, por ejemplo, La verdad siguen duele. habiendo ideas, por ejemplo, Ajá. en estos días Carl Irving empezó a decir, y Cogí lo segundo, que la Tierra no es redonda, que la Tierra es cuadrada. Y ya de ahí se armó un rollo. Porque, óyeme, ellos. no, que están diciendo que la Tierra no es redonda, sino cuadrada. Pero ya como se ha enseñado tanto y ganó esa idea, porque anteriormente estaba la idea de que era cuadrada. Triunfaron los que decían que era redonda. Pero ahora se está resurgiendo de nuevo lo de la idea de que la Tierra es cuadrada. No dudes tú que 50 años lo que se enseñe en la Tierra sea que la Tierra es cuadrada. Entonces al final del camino, tú te estás matando por algo que ni siquiera tú lo puedes comprobar, Así es. que es la teoría de arriba. Claro. Entonces así pasa con las ideas religiosas. Si tú te fijas también, detrás de la masacre de Adolfo Hitler en Alemania, Ahí hay ideas Ahí hay religiosas. ideas religiosas. eso es verdad. Sí, sí. levantemos ese homo de Nietzsche, ese hombre perfecto, ese hombre ideal, ese hombre alto, blanco. Así es. El que tenía defecto en Alemania lo mataron. Porque la gente habla de los judíos que mataron en Alemania, de los gitanos que mataron, de los testigos de Jehová que mataron. Pero también mataron muchísimos alemanes Claro. que no llegaban a ese estándar de la raza aria. La raza aria, la raza ¿Entiendes? perfecta. Esa raza, y cuando te puedes investigar, los motivos que había detrás de Hitler eran motivos religiosos. Claro. Sí, Bien, sí. Son motivos religiosos. Y sin embargo, tú tienes a Hitler que en su libro Maya Con te va a decir que él creía en Dios. Sí. Es que Hitler creía Para en que, Dios. para que tú entiendas. Ahora, la idea no es que tú creas en Dios. Exacto. El concepto es cómo es ese Dios. Eso. Tus hechos, tu modo de vida me revela el carácter de Dios que tú crees. El mío es misericordioso.
Porque ha tenido misericordia contigo. Conmigo. Y pero tú sí, lo has visto en ese yo lo he- aspecto. Y yo lo he visto en mis propios ojos, que no me lo han contado, y que no, que Dios es misericordioso. No, yo lo he visto con mis propios ojos y me he quedado así sentado un par de horas anodadado y dándole gracias porque no tengo más que darle. Gracias. El mío, si gracias. yo te hablo de la conmovisión que yo tengo de Dios, es la de un padre. Exactamente. Un padre Como que un padre. atiende a su hijo. Hace que yo Y uno malcriado haciendo pilas de tollo Sí. y el hombre firme con uno. No, yo tengo la idea, mi forma de percibir la espiritualidad es esa, la de un padre. Sí. Porque yo lo he visto, o sea, la manifestación, la relación que yo tengo con él es una relación de padre. Ya Dios no mata porque yo le mandaba unos cuantos. Lámbete ese. Así es. ¡Ey! Y yo, llévatelo, maestro, y usted sabe que hablando de eso, yo creo Lámbete que, ese, yo creo padre. que las religiones, especialmente en esta parte que nosotros no hemos manejado, el evangelio y eso, que durante mucho tiempo hemos visto a ese Dios como un Dios, ¿verdad? Crudo, castigador. Si empezamos a ver a Dios como un padre, creo que muchas cosas en nuestra relación con Él pueden cambiar. Tú sabes que yo me he dado cuenta de eso en estos últimos tiempos que yo estaba estudiando con el maestro. Eso es responsabilidad del líder, enseñarle eso a su gente allá abajo. Lo que pasa es que el líder realmente no te va a enseñar esos conceptos. ¿Por qué? Exactamente. Porque él necesita presentarte un cuco. Sí, exactamente. Ay, ay, ay. Un látigo. Cállate, yo no me voy a callar. Es verdad, es mejor Él un cuco. necesita presentarte un cuco Sí. para mantenerte, ¿verdad? En el Coartado. redil ahí. ¿Tú me estás entendiendo? Acuartelado. Ahora, cuando te presentan a un padre, Es diferente la cosa. pero venga acá, Es si diferente, tú vas, es diferente. en mi casa, los hijos míos pueden abrir la nevera sin ningún problema, porque Exactamente. esa es su casa. Su casa, su Y papá. si ellos me piden algo, ¿tú me entiendes? Tienen acceso. No es que no se Derecho. puede, es que te conviene. Sí. Que es lo que sucede en la relación de un hijo con Con un Dios, padre, con, ¿no? con nuestro Padre, amén. Yo, Sí, yo sí. lo veo como un Dios de amor y padre a la vez. Claro. Y ese mismo amor, ¿sabes? Que conlleva a la gente que tiene esa necesidad a incurrir a buscar métodos de grupos que tienen un cierto conocimiento y sentido espiritual, pero no va alineado a lo que originalmente Dios estableció. Cuando yo digo esto, es porque he conocido gente que se reúnen en masas y grupos y son gente que manifiesta un amor tan bonito, Sí. pero están en esos grupos, no son sectas, pero son grupos religiosos, por ejemplo, por citar algunos gnósticos, gente que le gusta esa cosa de la metafísica, se reúnen, se manifiestan el amor a uno al otro, hacen sus ciertos métodos que ellos utilizan para la espiritualidad, se conectan de una manera a esa espiritualidad que ellos creen, veneran algunas deidades hasta cierto punto, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ellos encuentran ahí lo que ellos necesitan para llenar ese vacío que tiene, que es un vacío, dicho sea de paso, que solo lo puede llenar a Dios. Así es. Lo que pasa es que a veces están también bajo de un engaño, de una ilusión, de ser otras entidades que le ayudan a saciar esa necesidad allí y ellos están fuera de la realidad de lo que pudiera ser. Pero ¿qué pasa con esto? Que muchas veces ni siquiera en la iglesia ellos pueden encontrar ese amor y esa hermandad, porque yo he visto gente que están en esos caminos que tienen una hermandad más sólida y más real y verdadera que a veces nosotros mismos en el mismo evangelio. Entonces dicen que en la iglesia lo maltrataron. Aquí yo he encontrado un grupito que se reúnen, platican, hablan de cosas, términos filosóficos, entran en materia, hacen hasta tipo de oración o meditación, le llaman ellos. Pero cuando yo veo a la iglesia, lo que me están hablando es que Dios me va a matar, es que Dios que me insultan, que esto y que lo otro. Entonces la gente dice, no, pero espérate, yo no quiero eso. O sea, ¿qué Dios es que tú me estás presentando a mí? Que es un Dios que no me va a dar oportunidad, no me va a restaurar de nada. Yo que tengo problemas, porque la iglesia es como un hospital para los enfermos. Jesús dijo que vino por los enfermos, no por los que estaban sanos. Entonces, tú vienes buscando la respuesta, la solución a tu enfermedad y cuando viene a ver sale peor. Porque te encuentras, como hablaba el maestro, con alguien que tiene mucho trauma, que está al frente, que cuando viene a ver, Dios nunca lo estableció, tampoco se capacitó, se preparó, no tuvo ese proceso de depuración, sino que simplemente está dirigiendo una manada de gente. Sí. Y la gente lo sigue, pero la gente sale desbaratado, como se llama en Ay, términos hombre. dominicanos. Entonces, en vez de venir a buscar la restauración, la solución a su problema, se va con más depresión. Hay gente todavía en la calle que te dicen, yo no creo en evangélico, yo no creo en iglesia, porque entraron una vez a una iglesia
y véase lo que le hicieron ahí adentro. Mataron. Lo mató. Hay mujeres todavía hoy en día y hombres que dicen, yo a mí no me hablé de cristiano, ni matado, a mí no me hablé de cristiano. ¿Y por qué? No, y cuando te cuentan, ¿tú sabes lo que es eso? Ya Dios, yo estoy contentísimo como yo me comporto con el Padre porque he ido aprendiendo. Claro. Porque antes uno vivía de forma mecánica, Dios defendiendo a uno metiendo la pata. ¿Sabes? Como los niños cuando no ponga la mano ahí, no esto, cuidado, se va a caer el muchacho. Dios siempre vivía, pero ahora yo de una forma más consciente me he dado cuenta de la misericordia de Dios en mi vida, porque he ido estudiando, viendo el sistema. Antes yo andaba mecánico, yo nada más sabía que Dios me defendía, porque uno mete mucho la pata, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Como dice el Gama ahorita, Señor, mátame lámbete a fulano, lámbete a Perecejo. Ya yo aprendí ese mismo sistema con el mismo Dios. Si fuera por nosotros los humanos, le hubiésemos destruido la creación al Padre. Claro. Porque todos nosotros que estamos aquí abajo somos la creación de Él. Exactamente. No, mira, Moisés en un momento de día rompió la tabla. Sí. Imagínate Quillao. Imagínate a Moisés que estaba hablando con Dios. Que estaba de ahí con el hombre. Que no diga qué sé yo, que estaba de ahí en una, sabiendo cómo le gusta al Padre la cosa. Si eso es Moisés que estaba de ahí, imagínate. Imagínate, Y entonces, Pedro con Jesús de allá y le cortó la le oreja. mochó una oreja a uno también. Son la gente que estuvieron cerca ahí de verdad del asunto. Ay. Eso era de- Ey, No, realmente es así. tú sabes que nosotros somos creación de Dios. Lamentablemente, ya yo me he dado cuenta. Ya yo ni oro para que ya con gente ni nada. Yo lo que le digo es, Señor, tu creación, esa parte tuya me está haciendo daño. No me gusta lo que estoy sintiendo. Así que yo hablo con el Padre. Si me siento mal por algo, yo sé que ya yo oro así. Padre, no me gusta lo que estoy sintiendo. Me estoy sintiendo mal con esta área. No me está gustando. ¿Entiendes? Porque ya, por ejemplo, yo oro para que Freddy le vaya mal o lo que sea. O que Freddy, Dios me lo quite del medio. Al final Dios dice, pero que esa es mi creación, mijo, ustedes los dos son míos. Tus dos hijos cuando están peleando la trompa, ¿qué tú haces, Gama? ¿Tú le das un suple a cada uno? ¿O le das un suple al más grande, al más chiquito? No, tú lo puedes apartar. ¿Entendiste? Entonces ya yo me he dado cuenta que aquí todos somos creación del Padre. Lamentablemente, Dios no va a matar ni a ese, ni me va a matar a mí. Claro. Dios no quiere unido, a lo contrario. Entonces, en sentido a eso, yo lo que vivo dándole a Dios pidiéndole a Dios misericordia y dándole gracias a Dios por todo, porque soy testigo de que Dios es misericordioso. Claro. No hay que ir viendo. Yo le pregunto a los que están en línea, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cómo tú ves a Luis Sasadio? Exacto, no te pregunto para ver, Vamos, comenten ahí. qué están ellos. Comenten eso ahí en vez de estar comentando sus tonterías. No, déjamelo ahí, que a mí Oigan me gustan eso. las chelchitas. ¿Cómo tú percibes a Dios? Dame audio, Emma. ¿Cómo tú percibes al Creador? ¿Cómo tú percibes lo divino? ¿Cómo tú percibes esa realidad que es diferente a la nuestra? ¿Cómo tú accedes a Dios? David, ¿alguna experiencia con ese ser divino que te ha marcado, que a partir de ahí tú dices, bueno, esto que yo viví me ayudó a creer que Él existe? ¿Alguna experiencia con Él que tú determinaste que Él existe? Vamos a hablar con David, vamos para allá, vamos a ver con Freddy. Ok. Una experiencia con Él que tú dijiste, bueno, señor, comparte la transmisión, que ahora viene la parte seria. Sí, sí, compartan. Oigan esto. ¿Alguna experiencia que tú dices, bueno, yo creo que Él existe por esto que yo viví? Me pasó así, así. Háblanos de ese Ay, experiencia. Dame audio, Emma. Y Fuerte. Tendrá valor. Porque hay cosas que Dios ha sacado de cosas a uno que uno dice, ¿cómo yo digo esto? Yo puedo, mira, yo puedo desde este tiempo que uno dice que está en la fe. Tal vez la misericordia de Dios no me ha alcanzado tanto en la fe porque es donde uno cree y entiende que lo conoce, sino cuando yo no estaba en la fe. Hasta que cuando llego, tengo ese encuentro con Jesús, empiezo a seguir lo que es el tiempo de la búsqueda, porque uno viene con esa necesidad. Hay un momento que tú no quieres que nadie te cuente nada, sino que tú quieres vivir tus propias experiencias. Y estando en ese tiempo buscando al Señor, entonces que ahí Él me revela de todas las cosas que habían acontecido en mi vida antes de venir a los caminos, dejándome entender que estuvo conmigo en muchos momentos, hasta un término de la niñez. Me lleva a ese tiempo, cosa que yo había bloqueado. No sé por qué el ser humano tenemos una tendencia, y es allí donde hablan de esas frustraciones y todo eso, que decidimos bloquear una parte donde engavetamos o archivamos esas memorias que a lo mejor no son agradables, la ponemos a un lado, porque parece como que tenemos ese poder para decidir hasta cierto momento, cosa que yo no me acordaba. Comienza a mostrarme de momentos de accidentes, cosas que pudieron representar la muerte. Me dijo, en ese tiempo estuve contigo, pude haber ido a la cárcel. Me dijo, pero nunca lo permití.
tu familia acontecieron cosas. Vi a mi mamá, por ejemplo, estar en una cama, lo dije hace como un mes, un 31 de diciembre. Decían que no se paraba de ahí. Ahí cuando ya yo decido como medio creer, pero vengo con una mentalidad, decidí no creer más, uno se vuelve hasta ateo, porque ese es el problema de la gente que busca mucha información. Sí. Pero digo, bueno, si tú la paras de ahí, entonces yo creeré que verdaderamente hay un Dios y yo te voy a servir. Veo que mi mamá, luego casi 10 días, luego que yo hago esa declaración, no por mí, sino porque Dios tenía que glorificarse, de repente le dan a luz a mi mamá, o sea, de alta, perdón. Voy ese 31 de diciembre a una iglesia, no fui con el fin de nada, sino déjame probar algo diferente, porque Él está obrando. Aún así pasan los meses, resulta ser que a mí se me olvidó la promesa, vuelvo y mi mamá está en una condición casi igual. En otro hospital, el mismo preámbulo, y se me había olvidado la promesa de hace 4 meses atrás. Entonces veo que Dios hace el milagro nueva vez. Y yo digo, bueno, ya esta no me escapo. Me agarran un círculo de hermanos en la fe, oran por mí, experimenté algo muy bonito. Ahí fue que primera vez escuché lo que era el Espíritu Santo. Un círculo de gente orando. Siento como que hasta iba a levitar, si puedo decir en realidad. Yo me sentía, yo dije, yo no he experimentado eso. ¿Qué es esto que ustedes están haciendo? Y me empiezan a explicar. Veo después, paso una estación del tren, una señora como de 80 años. Yo acepto al Señor en mi casa, la casa de mi hermano, perdón, en Union City. Yo vivía en el Alto Manhattan cuando eso. Voy a tomar el tren, me aparece, me dice, y aparece de la nada, voy escuchando una adoración. Ahí yo me di cuenta que había un Dios que era real. Y me dice, el Señor dice que hoy es el día que tú tienes que aceptarle, pero yo estoy escuchando esa canción que se llama Agnus Dei, que nosotros lo conocemos como Aleluya. Aleluya, pero lo tengo en un audífono. Digo, esta vieja me dice esto porque me escuchó. Pero digo, pero yo, con este audífono, ella no puede escuchar. Le voy a prestar atención. Le digo, yo acabo de aceptar al Señor en casa de mi hermano. Me dice, sí, pero el Señor le dice que tú no lo aceptaste de corazón. Wow. Entonces yo sabía que yo era como por el compromiso de que estaban todos allí. Ya mi mamá está bien. Y me están, imagínate, la confesión de fe. Me sentí como acorralado, pero sentí algo bonito en mi corazón. La señora me dice, con una autoridad, mano, me señala así, tenía un acento como las personas que son de las Islas Vírgenes, San Croix, San Thomas, que hablan un inglés o hasta jamaiquino. A la confesión yo levanto las manos, comienzo a sentir algo bonito, estoy en la 42 de Manhattan en el tren. De repente yo acepto y me quedo así, y me quedo observando cuando ella va caminando, y ella se pierde entre la gente. Cuando te digo que se pierde, literalmente, se perdió. En mis ojos así como que se fumó o fue traspuesta, se desapareció. Yo dije, bueno, verdaderamente hay un Dios. Y esa fue una de las experiencias que más me ha impactado por solo decir, y eso ya aceptando al Señor, o sea, no estando en los caminos. Y esa experiencia de ese ayuno, tuve un encuentro con Él, prácticamente voy a decir que personal. Entonces contestó a mi respuesta. Y es una de las experiencias que te marcan, que hoy en día tú puedes compartirla con alguien. Pero yo tuve que tenerla yo personalmente. Y es ahí donde el maestro dice que ya el velo fue rasgado. Lo primero que sentí fue el Espíritu Santo. Él fue quien me testificó de Jesús. Él fue que trabajó en mi corazón. Wow. Hizo que yo pudiera tener ese convencimiento y abrió mis ojos y entender que ese mismo Jesús que yo no quería aceptar, que yo rechazaba, desde niño siempre caminó conmigo. Sí. Entonces, ¿cómo Dios no me mató cuando yo hacía cosas que, vuelvo y repito, que pude estar en la cárcel? Que hice cosas malas. Yo no era un mal muchacho, pero cualquiera se puede perder o desviar en un momento dado de su vida. Y entonces lo vi con misericordia. Lo vi con un Dios de amor. Entonces, por eso yo no puedo aplicar ese evangelio de castigar a la gente, de perseguirlo, de no decirte que Él te restaura, de no decirte que el que esté en la calle, un indigente. Yo he visto a Dios obrar en la calle, maestro, de una manera sobrenatural. Oramos una vez por una mujer del SIDA y Dios hizo el milagro. Y eso fue en la calle, porque a mí me mandó a la calle. Entonces Él trabaja con cada quien conforme hacia donde Él te mande. Exactamente. He visto a Dios hacer cosas impresionantes que no hay que estarlo grabando en una cámara. La gente vio, decidí por el Espíritu Santo guiado, orando, hace como 3 meses. Eso está ahí en Instagram. Un hombre que estaba muerto, supuestamente de una sobredosis. Y en el momento que nos le vamos a acercar a ponerle la mano, Dios lo levanta y se para, lo revive. Wow. Entonces eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero también hemos visto gente agonizando y le hemos llamado a la ambulancia. Wow.
porque también Dios es que determina lo que va a acontecer en el momento. Ese se para ese día, pero yo no hice nada, sino que me acerqué a poner las manos, pero el Espíritu Santo lo levantó. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que Dios no es real? ¿Cómo yo no voy a decir que Dios es real cuando yo vi a mi hija más grande, que la mamá tuvo que durar 9 meses en una cama de un hospital, perdón, en una cama yendo al hospital todos los días, prácticamente, después de perder 4 embarazos, y decían que no iba a poder tener hijos? Yo veo a mi hija ahí, que una hija que Dios me la dio, que no estaba supuesta a estar, como la más pequeña, me llaman, que estábamos aquí en la radio y salí corriendo al principio de la radio, y me dice que el médico general me dice, mire, su esposa y su hija no van a vivir. Y yo estoy aquí hablando, orando y predicando por gente, y ese día Dios descendió fuertemente. Ahí es que tú ves Dios, ahí es que tú lo ves. El médico me está diciendo la ciencia que no, y me dice, pero usted lo está tomando muy tranquilo. Pero ya Dios me había hablado varios meses en el altar. Mira cómo es Dios. Yo peleando con los trabajadores de aquí, Gama, incómodo, molesto, pero tengo meses buscando el nombre de mi hija. Pero ese día vengo fastidiado y me siento en el altar, no estoy buscando a Dios, no estoy orando. Y el Espíritu Santo me dice, la niña se llamará Sofía. Y yo dije, fui donde la ahorita, la niña se va a llamar Sofía, pero Dios me dio el nombre de ella. ¿Cómo me están diciendo los hombres que no va a vivir? ¿Cómo me están diciendo que mi esposa no va a vivir? Si Dios le dio una palabra, de que haría cosas a través de ella. Entonces, ¿qué me sostuvo a mí en ese momento? La misericordia de Dios. Pero vi a Dios obrar donde nada ni nadie podía obrar. Los mismos médicos dijeron, yo no sé qué aconteció. Yo no sé qué pasó, pero la niña va a vivir. Ella tenía un sangrado interno, la placenta se le desprendió. Yo dije, no, que sea la voluntad de Dios. Entonces ahí yo puedo testificar y decirle a la gente que hay un Dios que es real y que lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo, con cualquiera, lo ha hecho con todos nosotros. Wow, fuerte. David, yo creo que tú ores por la gente, o echar el momento ahí, antes de pasar a Moisés, por personas que tienen hijos que están enfermos y mujeres que están embarazadas, que quizás estén necesitando tener esa experiencia con Dios que a ti te tocó vivir. Santo Dios. Vamos a aprovechar este tiempo para orar por esas mujeres que tienen una promesa de que van a concebir. Mujeres que tal vez les han dicho que no van a poder dar a luz. Mujeres que no tienen esa matriz fértil para poder tener una descendencia, o tal vez el bebé está allí, hay problemas, hay complicaciones. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora para que el maravilloso Espíritu Santo comience a obrar, a trabajar allí. Declaramos un vientre fértil, declaramos un embarazo próspero, un embarazo saludable en el nombre poderoso de Jesús. Que toda criatura que está allí, que por alguna razón, algún mal haya querido venir a quitar la vida, lo vamos a cancelar ahora. ¿Sabe por qué? Porque si está en la voluntad de Dios, tu bebé nacerá. La palabra me enseña que Él es que da y quien quita la vida, quien nos hace descender al sepulcro y nos levanta de él. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por esos embarazos que son riesgosos. Que en esta hora el Señor ponga su mano. Que Dios restabilice, que restaure todo lo que está allí. Todo lo que ha venido a afectarte en este momento, todo lo que ha querido detener el propósito que nazca. Tu nombre es Moisés. Tú eres Moisés, este varón que está al lado mío. Hay mujeres que van a dar a luz a Moisés. Amén. Que significa el que ha salido de las aguas. Porque a lo mejor Faraón ha declarado un edicto, una orden para exterminar lo que es una promesa divina de Dios aquí en la tierra, lo que es una descendencia, lo que será a lo mejor el próximo profeta, el próximo maestro, el próximo pastor, el próximo evangelista. El término evangelista quiere decir llevar las buenas nuevas de salvación. Y hay un propósito y Satanás lo sabe. En el nombre poderoso de Jesús, lo cancelamos en esta hora. Amén. El propósito de Dios termina en tu vida cuando Dios determina. Y si Él determina que hay vida, habrá vida en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que los médicos no puedan hacer o no pueden hacer, en esta hora el Padre Eterno comienza a obrar. Que ese mismo Jesús que resucitó entre los muertos haga el milagro en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Moisés, ¿qué experiencia te ha marcado con Dios? Que tú dijiste, bueno, a partir de aquí yo empecé a creer que Dios era real y que Dios existía. ¿Qué te digo? Mira, tú sabes, hay cosas que todavía, ¿cómo te digo? Para saber cómo, que yo no estoy preparado para decirlo todavía. Wow.
para que tú estés entendiendo. Algo tan fuerte que pasó en mi vida que todavía yo no me siento preparado para decirlo. Por ahí fue que yo me di cuenta que a mí me estaban agarrando la mano, que Dios era que estaba manejando mi cabeza, estaba cambiando todo en el área a mi favor. Porque me vi en un momento de mi vida que andaba con la mente mala, con deseo de hacer daño, con deseo de que todo se fuera, que todo se fuera al vacío. Pero todavía no me siento preparado para contarlo porque hay gente que no entienden. ¿Entendiste? Y para interpretar la cosa, entonces yo para que Dios me dé la sabiduría de cómo explicarlo y que la cosa puede edificar. Más bien edificar que... Pero yo sí sé, y lo digo a boca llena, que a mí Dios tiene misericordia a mí, porque yo me he visto en el borde de la muerte. Amén. A mí me soltaron una vez matado, muerto. ¿Entendiste? Pero te digo, todavía no estoy preparado para soltarlo. ¿Entendiste? Porque cuando yo lo diga, yo quiero que la gente sea edificado. Amén. Más bien yo no quiero venir aquí, que si yo lloro o no lloro, si me subo y cojo el pique y la gente dice, todavía no ha superado, tiene pique, el loco. O el loco está llorando, ¿te entiendes? No. Sí. Entonces, yo espero que Dios me prepare y cuando Dios me diga, suéltalo, para edificar gente, ¿entendiste? Pero yo me he visto en situaciones que solamente Dios, no había nadie a mi alrededor que me agarrara mi cabeza, que cambie la atmósfera y que me mueva así, como un muñequito, bebé, ponte aquí ahora. Y yo todos los días me preguntaba, ¿y por qué me está? ¿Y qué es lo que? Y yo loco por hacer daño. Y Dios no me dejó. Entonces, cuando yo esté ready, yo voy a contar mi testimonio. Pero aparte de eso, uno viene en la calle pasando muchísimas cosas. Te voy a contar cositas simples. Yo estaba en sitio que me voy antes y cuando me voy me llaman de que mataron 2 aquí. Wow. Estaba en mi casa y me llamaban a muchísimos amigos míos, vamos para tal lado, vamos para tal sitio, fulano, vamos aquí, vamos allí. Y yo no voy. Por la mañana me tiraban, fulano, mataron 2 anoche en el sitio que estaba. Y yo me quedaba así en el área por vaca. A mí como que Dios me anda sacando de los sitios así, como levantado. ¿Entendiste? Entonces, son cosas que por el resto de mi vida voy a estar agradecido con Dios. Bueno, tú el que me conoce, que está alrededor mío, sabe que yo vivo dándole gracias a Dios por todo. El día entero, que tú vas a decir, tipo, está loco, No, es que cada vez que me acuerdo, gracias a Dios por todo. Yo puedo estar aquí callado así, digo, gracias a Dios por todo. Pero es que estaba pensando en eso. Y Dios me libró de muchísimas cosas, de la muerte, de prisión, de más de 30 años. Para que tú te entendieras. Wow. ¿Oíste? Entonces, un día caí preso por un disparate. Que hay gente que han hecho tiempo por eso. A mí Dios me sacó hacia lo loco también. Que yo dije, va acá, por la vaina tan como... yo estaba asustado y digo, hay que coger para la iglesia porque estoy fuñendo mucho. No quiero que el hombre me quite la protección, espérate. Y me devolví, estamos de este lado, gracias a Dios. Wow. Pero cuando yo te ready, yo tengo un testimonio bien fuerte. Pero cuando uno cuenta los testimonios, mayormente uno lo hace para edificar. Amén. Amén. Eso es Entonces, así. cuando tú edificas es cuando tú sanas y que Dios te dé el permiso. Ven, entrégalo. Porque hay mucha gente que andan por ahí testificando y dando testimonio. Y cuando salen de dar testimonio, lo que hicieron que fue que devolvieron todo y van quillados para atrás. ¿Sí o no, Gama? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ahora, gracias a Dios. Yo siempre voy a estar agradecido, hermano mío. Siempre. Por eso yo vivo con mi propia convicción con Dios. ¿Entendiste? Sí. Siempre yo tengo mi convicción con Dios, donde quiera que yo esté. Yo puedo estar en cualquier lado, en el lugar más oscuro, que Dios lo sabe, que he estado en un lugar oscuro y ahí adentro yo digo, gracias a Dios por todo. Y le oro a Dios de la nada. Antes yo estaba borracho, oraba. Borracho con los panas míos. Yo comenzaba a predicarle. ¿Tú puedes entender eso? Y este tipo como, con un humo hablándome de Dios y soltándome el ciclo. ¿Tú entiendes? Entonces son cosas que uno, hasta ahora, se mantiene agradecido, pero hay que esperar el momento que Dios le suelte a uno el permiso para uno edificar. Porque los testimonios son para edificar y para que la gloria sea de Dios siempre. Amén. Eso es así. Freddy, Bueno, de la forma que yo percibo a Dios es como acabé de decir hace un momento atrás, como un padre responsable. Desde niño yo viví muchos episodios bien lamentables, cosas que realmente los niños que han pasado por ese tipo de cosas, realmente
en el tiempo se convierten en resentidos sociales, personas que se vuelven antisociales, que cometen muchos actos delictivos, porque crecen con todo ese remordimiento y todas esas situaciones adentro. Pero Dios, de alguna manera, ha sanado mi corazón en ese sentido. Por eso se me hace muy difícil ya en estos tiempos yo juzgar a alguien o criticar a alguien para destrucción. Si hago una crítica o lo que sea, es de forma constructiva, una observación. Pero en ese sentido, así es que yo percibo a Dios como un padre. Desde mi infancia, siempre yo vengo de un hogar disfuncional. Cuando estaba niño, vi algunos episodios de violencia y eso obviamente es como un trauma, ¿verdad? Que uno lo va llevando consigo. Sí. Es una energía negativa Sí, que sí, uno, sí. que uno va cargando. Eso en algún punto te vuelve hasta violento, ¿verdad? Y eso, yo ya cuando estaba siendo ya un poco más adolescente jugaba pelota. Básicamente estuve protegido con la organización de Anaheim por una promesa de un contrato de $80,000 en el 2006. ¡Ey! Wow. Sucede que Ey. tuve una fractura en el codo y eso de alguna manera me tronchó el camino. Es en ese momento de frustración y de situaciones que yo tengo un encuentro, un acercamiento con Dios. Y ahí yo me recuerdo esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, Wow. te puedo sentir. Y fue en ese momento cumbre donde yo pude sentir algo que nunca nadie me había expresado, que fue como un abrazo divino, como un abrazo de un padre. A partir de ese momento, yo siempre he andado como con he sentido esa protección, esa cobertura del Padre, ¿me entiendes? Por eso yo realmente respeto a todos los ministros, pero no creo como mucho en los hombres Superman ni nada ni ese tipo de cosas, porque siempre he visto esa figura por encima de todas las cosas. Cuando yo llegué a este país, yo pasé un momento, ¿verdad? Como todo inmigrante que llega aquí, soledad. A veces yo recuerdo en los primeros tiempos que yo llegué a dormir hasta en un trabajo que yo tenía, entraba un poco más temprano, ¿tú me entiendes? Y me quedaba y hasta dormía ahí. Y ahí yo recuerdo un señor que se llamaba José Sánchez, que murió, que fue como una figura puesta en un momento especial, porque fue la persona que en los primeros días de yo estar aquí, una persona que no me conocía, no era familia mía, no era nada, pero que en los primeros días de yo estar aquí me orientó y me asesoró de muchas cosas. Y yo a esa persona lo he identificado siempre y lo identifiqué desde el momento en que lo vi como un agente divino, como alguien que llegó de la nada para orientarme, ¿me entiendes? Y en base a eso he caminado. Ya llevo básicamente 12 años en este país. He visto la mano de Dios obrando en mí, en mi familia. Gloria Y tú me entiendes. Y eso, así es que yo percibo a Dios como un padre. No lo veo como ese Dios castigador, ese Señor cruel que muchas veces se vende en la religión. Por eso, vuelvo y reitero, se me hace difícil comulgar con ideas que vayan en el tono de ¿cómo te explico? De denigrar a la persona, o sea, de denostar a la persona. Sí. ¿Tú me entiendes? Y eso. No, eso es un momento interesante porque cuando Dios se te revela, cuando esa divinidad se te revela, tú te vuelves un poco más tolerante hacia el resto de los mortales, porque tú sabes que si Dios, Tolerancia, eso Para sí que es verdad. tenga si razón. Dios tuvo misericordia de ti,
Empezamos el programa hablando del fanatismo religioso y ahí lo que vemos es la falta de tolerancia ante la ofensa. A veces simplemente hay que guardar silencio. Sí. Dice un sabio que el silencio es más elocuente que las palabras. Entonces, muchas ¿Verdad, veces, sí? O sea, sí. si tú respondes, si alguien te habla con ira, esa palabra te ofende y te lastima, si tú lo determinas. Nada Dios entra a mío. tu vida si tú no le das acceso. A veces hay que aprender a ser tolerante. Sí. La tolerancia te va a llevar a tener un mejor matrimonio. La tolerancia te va a llevar a tener mejores hijos. Porque no todo el tiempo tú vas a estar castigando a tus hijos. Así como Dios tampoco te castiga todos los días. Y todos los días tú cometes infracciones. Santo Dios. Aunque no todos los días tú cometes las mismas infracciones. Porque tú vas en una evolución constante. Tú vas en una madurez. No es que el Padre te quite cosas. La gente dice, yo llegué a la iglesia y Dios me quitó el pantalón. Yo llegué a la iglesia y Dios me quitó vestir como una prostituta, ejemplo. Es simplemente que esos disfraces, lo que tú te escondes, dejan de perder relevancia. A lo mejor tú te ponías un pantalón para llamar la atención. Y ya cuando tú conectas con lo divino, te pones otro pantalón, pero no con esa intención. No con esa cabana. A lo mejor lo que para ti hace daño, para otro no, porque no tiene esa intención. No tiene esa carencia con la que tú luchas. Las cosas con las que tú luchas no son las cosas con las que otros luchan. Tus batallas no son sus batallas. Las enseñanzas que tú necesitas en la vida no son las enseñanzas de los demás. Entonces hay que aprender a ser un poco tolerante. ¿Por qué? Porque los misericordiosos, dice la Biblia, alcanzarán misericordia. Entonces cuando tú aprendas a conocer a Dios, que Dios tú le pides perdón y no quiere explicación. Padre, perdóname, el que cubre su pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tú fallas a Dios miles de veces. Y le pides perdón y Él simplemente te perdona. No te ponen, yo tengo que ver un cambio en tu vida para perdonar. No hay un condicionamiento para el perdón. Y así como Dios nos perdona a nosotros diariamente, así nosotros debemos perdonar. Y queremos cerrar este tiempo de radio llamando al perdón. Si tú no perdonas a los hombres que te ofenden, Él tampoco te perdonará a ti. No dejes que ningún sentimiento de rencor llegue a tu corazón. Porque si alguien hace algo y provoca tu reacción, no solamente te hace daño a ti, sino que cambia tu naturaleza y tu esencia. Tú tienes que ser quien tú eres, no importando el escenario que se presente. Como dice la canción de Marco Vidal, salga el sol por donde salga, Él me ama. Y en esta mañana yo quisiera orar y dejar esta palabra en ti, que hay una fuerza del perdón. El que encubre no prospera. Y si algo me llevó a mí a conocer que Dios es real, fue su capacidad de perdonar. Cuando yo tuve esa experiencia con Él, de las muchas que he tenido, yo le dije, y en serio, después de tanto caminar, ¿tú me vas a dejar morir aquí? Y me fui. Me fui lejos. Y allá en el fondo de mi ser, oí ese aliento divino. Y ese abrazo que me abrigaba y me dijo, el único que aún no crees que yo te he perdonado eres tú. Wow. O sea, más que un perdón de Dios, yo necesitaba un perdón a mí mismo.
Porque el Padre me reprende y me dice, el único que aún piensa que yo no te he perdonado, eres tú. Ay, ay, ay. Fuerte Y esa eso. experiencia me llevó a ir a una parte muy sensible de la espiritualidad, que era de cómo conocerle. Y yo le dije, yo quiero conocerte. Yo quiero saber de ti. Quiero esto. Todo lo que yo estudié se resume a esto. Yo he estado buscando por años que tú rompa el cielo, como dice Isaías, y que aparecieras. Entonces yo entendí lo que dijo David, que a un espíritu quebrantado, él no lo menosprecia. Dios mío. Hasta que tú no desciendes de ese ego, hasta que tú no tocas piso, hasta que tú no caes del asno o del caballo, y tú no tocas tierra, si tú sabes que solamente el aliento divino puede salvarte de esa situación. Amén. Y es ahí donde tú te abres a la espiritualidad. Yo no he conocido a un Dios distante y ni me vinculo con Él como un Dios. Lo más valioso que yo perdí en mi vida fue mi papá. Y hace más de 20 años. Y esa revelación de Dios llegó a mi vida para sanar todo espíritu de orfandad. Amén. Él es el Padre que tú siempre deseaste tener. En cada logro que yo he logrado en la vida, siempre he contemplado su presencia ahí y su aprobación. Él es el Padre que estuvo en la universidad cuando terminé. Él es el Padre que fue al instituto conmigo cuando me gradué. Él es el Padre que estuvo en mi boda. En cada momento especial de tu vida, aun cuando tus sentidos no lo han percibido, ese Padre ha estado ahí. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo te animo hoy. Te animo. Te animo a alcanzar el perdón divino. Te animo a que tú conozcas al Dios de la Biblia. Te animo a que tú sepas que en Dios, hay un perdón. Amén. Siento en mi espíritu que hay mucha gente huérfana espiritualmente que están en la radio. Gloria a Dios. Me están oyendo ahora. Y yo quiero hacer un llamado a que tú vengas a Él. No a impíos, a cristianos que no lo han conocido como Padre. Aleluya. No sé cuándo, pero algún día yo escribiré un libro llamado La Revelación del Padre. Amén. Eso Amén, sería. amén. Porque este mundo no necesita un Dios. Ya la gente ha hablado mucho de Dios, de un Dios distante. Ujú. ¿Qué tal si tú hoy levantas las manos? Tú que estás llorando, tú que en este momento estás sintiendo que el alma se te está partiendo en dos, Gloria a Dios. tú que estás atravesando situaciones de angustia, ¿qué tal si hoy tú abres tu corazón y dices, yo necesito a ese Padre del que usted está hablando? Amén. Yo bendigo tu vida hoy en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida y que el perdón, la gracia y el favor de Dios esté sobre ti. Y tú aprendas a conocer a Dios como Padre. Solo el que ha conocido a Dios como Padre ve a su compañero de viajes como hermano. Wow. No va a haber competencia. Wow, eso es así. Cuando tú sabes quién es tu Padre, quienes te acompañan en el viaje no son tu competencia. Exacto. Santo. Cuando tú ves a la gente que está en competencia, simplemente el Padre no se le ha revelado. Gloria a Dios. Porque al que el Padre se les revela sabe que los que caminan en el viaje también son sus hermanos.
Amén. Eso es Ay, así. ay, Cuando ay. alguien caiga, tú extiendes su mano y lo levantas. Aleluya. Porque tú sabes que tu padre ama a ese que también cayó. Amén. Y como tú quieres agradar a tu padre, tú no vas a dejar a tu hermano tirado en el camino. Exacto. Sino que Tremendo. como tu padre te amó a ti, tú aprendes a amar lo que el padre ama. Tremendo. Tú sales a la calle a dar comida a la gente porque tú sabes que tu padre ama hacer eso. Tú aprendes el modelo del padre. Jesús vino a la tierra y dice, todo lo que yo vi que mi padre hacía, yo lo hice. ¿Tú sabes lo que es que todo lo que Jesús hizo? Dios mío. Primero lo hizo él, Padre. Padre. El Padre. Wow. Y nosotros partiremos de este mundo y algún día nosotros sabremos el misterio de la creación. Santo. Porque si Jesús dice que todo lo que él hizo, él vio que su padre lo hizo. A lo mejor Jesús vio que el padre cogió 12 discípulos. A lo mejor Jesús vio que el padre alimentó 5,000. A lo mejor Jesús vio que el padre entregó su esencia, su vida, por alguna creación. Y aquí mandó al hijo a replicar lo que él hizo en otra realidad. El padre nunca te va a mandar a hacer algo que ya él no haya hecho. Por eso le dijo a Moisés, hazlo todo conforme al modelo Wow. que yo te he mostrado. Amén. Cuando tú conozcas a ese padre, no al del dogma, no al de la doctrina, no al del concepto, sino a ese, simplemente tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Como a toda esa gente que siguió. Esto fue PMG Radio Show. Shalom. Shalom, shalom. Thank you.